Perfecto, grabando. ¿Quién? ¿Y el público cómo se llama? A ver, que cada uno se levante y se presente. Sí. No, Como de media de clase. Sí, digas un Hola, orden, tres soy Mario. cosas sobre esa persona. Me decían, levántate. Sí. No, que no se levante. ¿Dónde se ve dentro de 20 años? Y a favor de quién está en la guerra de Rusia-Ucrania. Bueno, pues bienvenidos. Hemos tenido una putada porque queríamos hacer tu presentación desde la entrevista de Virginia Díaz, porque al final terminamos hablando de cachitos y todo eso. Es una putada porque no hemos podido proyectarla. Hacemos como que se O sea que, proyectando. lo cual también nos viene bien porque así puedes hablar tú también de cuál es tu experiencia en cachitos, cómo habéis recibido el premio y todo eso. Bueno, felicidades. Gracias. enhorabuena, lo primero de Ganado todo. un premio en Alma. Ganador al winner. Pues Alma, sí, es el sindicato de guión y desde hace 4 o 5 años yo creo que organiza unos premios que votan los propios guionistas y pues eso es lo que gusta, que es a los guionistas darnos premios a nosotros mismos, entonces votarnos a nosotros. Y este año se lo ha llevado Cachitos y la verdad es que es muy guay porque es un programa como raro de guión porque al final lo que haces es escribir rótulos y una selección de vídeos y las entradillas, no es un guión para que nadie lo diga y para que nadie tal, sino que tú te enfrentas a un ordenador, escribes, te dicen 2 líneas de 64 caracteres cada una, y eso es lo que sale en pantalla. Y bueno, ya desde que el programa se emitía como en las Nocheviejas, ha cogido como un producto de culto que la gente en vez de salir y emborracharse se queda viendo cachitos. Quizá la gente mayor, no Sí, seguí saliendo. El COVID No. Yo me quedé en mi casa Vamos. Yo me quedé también. Había COVID, no digáis tampoco que era como Claro, por amor a... Cuando es obligatorio por ley, cuando si sales te detiene la policía, no puedes alardear. No, yo estaba en el pueblo, ahí donde los únicos que te detienen son Semprona, entonces bueno, habría salido, pero no, es que se está mal a gusto en casa viendo cachitos, la verdad. Pues sí, la verdad. Entonces nada, yo no trabajo en el de Nochevieja, que esa es como la Champions de cachitos, yo juego la temporada regular. Llevo 3 años, he hecho 4 programas y ahí estamos. Y tú eres el guionista de La Resistencia también. Sí, sí. Y un poquito tu experiencia más o menos. Porque como es de, bueno, todos conocen, a lo mejor hay gente más joven que conoce La Resistencia, que un público más mayor que a lo mejor es el que suele ver Cachitos y La 2 y tal. Y La Resistencia es un programa... mayor. Bueno, a ver, no, yo también veo Cachitos, me refiero, pero... Por lo general hablamos de gente mayor si ven la tele. Sí. O sea, eso ya es un rango de edad elevado. La Resistencia es un programa más mainstream para la generación Z, ¿no? Como que todo el mundo sabe quién es Broncano y tal, y a mí me gustaría que la gente viese más, por ejemplo, a la 2, porque creo que, a ver, son 2 tipos de entretenimiento totalmente distintos y no sé, como que es para todos los gustos y yo creo que enriquece de alguna forma, bueno, los dos hacen reír y uno es más nostálgico, el otro es más rockero, más, ¿no? Como más cañero. Más o Y en menos. Cachitos hay que leer. En La Resistencia no hace falta. No hay subtítulos ahí. Ya, total. Más o menos que nos cuentes un poco tu experiencia, luego ahondas más en la de Cachitos y en vuestra experiencia laboral un poquito. Y también estabais comentando que, bueno, uno empezó en televisión, otro empezó en la radio y ahora os estáis cambiando... Nos hemos cruzado un poco, si puede ser. ¿Y cuál es la experiencia? Claro, ¿cuál es la experiencia de uno pasando de radio? Pero eso ya más tarde. Así que Estamos escaletando, este es el sumario, ¿no? Lo dejamos con un post ahí. tiramos con la Resistencia. Si aquí. podéis leer todo vuestro currículum vitae de pe a pa, desde que empezasteis a... Buzoneador de Telepizza, fue lo primero que hice. Eso sí. Mi primer trabajo. Y no, de La Resistencia. Pues yo ahora estoy en La Resistencia coordinando el guión. Como experiencia, o sea, yo llevo ya muchos años currando en la tele. La Resistencia es un poco peculiar porque es un programa de comedia, pero quizá es el programa de comedia que desde fuera se ve menos guionizado. O sea, porque entendiendo como guión, que eso también es un problema que tenemos mucho que explicar los guionistas, entendiendo como guión que la gente diga todo lo que está escrito. Porque el guión es mucho más. El guión son las ideas, son las premisas de para que pase esto tiene que haber estos elementos y luego a partir de ahí se arranca un juego que nadie sabe dónde va a acabar. Todas esas partes son guión. La Resistencia tiene muchas ideas pero poca cosa escrita. Entonces, fundamentalmente, el trabajo de guionista de La Resistencia es
hablar mucho con la gente y tirar muchísimas ideas. O sea, digamos que para cada cosa, cada sección que hace Jorge Ponce, que es quien más secciones diarias hace y todo esto, pues se tira, yo que sé, una cantidad de... Somos varios guionistas que proponemos muchísimas ideas, muchísimos chistes y ponemos lo que viene a ser toda la carne en el asador y de esa carne al final se come una costilla. O sea, ese es el concepto de la resistencia, pero bueno, todos lo hacemos muy a gusto, porque es un programa como muy, digamos, de triple destilación. O sea, las ideas pasan por muchos filtros hasta al final acabar desembocando un señor enseñando los huevos. O sea, la chorrada máxima, ¿vale? Tiene muchísimas vueltas previas para acabar en eso que dices, pero si esto se me había ocurrido a mí, nada más levantarme. Pues eso requiere muchas horas. Yo te iba a preguntar, ¿alguna idea que dijeras, buah, esta idea va a ser genial y que nunca saliera a la luz? Uf, pues cada día 99, igual. Que podamos usar. Esa siempre es mi duda, porque yo no sé, no sé si por contrato, todo lo que se me ocurra y todo lo que escuchen mis jefes, eso ya es suyo. Porque si no, siempre, todos los guionistas, de hecho, la Resistencia fantaseamos muchísimo con, joder, es que ya hemos hecho nuestra carrera profesional con todo lo que sobra de aquí. Si todo esto lo vamos guardando en un cajón, ya no hace falta que trabajemos nunca más. O sea, ya está hecho todo, ya está todo escrito. Es la resistencia a las GAE. Sí, totalmente. Y sí, hay muchísimas ideas que no han acabado por arrancar. Joder, pues voy pensando mientras si queréis y algo me saldrá, pero vamos. Muy posiblemente las ideas... Es que cuando hablo de triple destilación, es que todo tiene que pasar. La comedia es muy complicada, sobre todo para los que ejercen la comedia. O sea, los cómicos que salen delante de un público a intentar hacer reír y tal, tienen que tener como muchísima seguridad, digamos, en el material que llevan, ¿no? Tienen que estar muy seguros de que eso va a funcionar. Y para estar muy seguros, que es una actitud psicológica muy necesaria ahí, necesitas que el material sea muy tuyo, sea muy personal. Esto hablo de la Resistencia. En otros programas más clásicos tipo lo que hace Globomedia, digamos en la tele de comedia hay como dos escuelas, tal, sí, el intermedio, zapeando, todo esto es de Globomedia, que es otro tipo de estilo en el que básicamente los presentadores están leyendo algo que la mayoría de las veces se están enterando en el momento de lo que está pasando por delante de sus ojos. Y luego hay otros en los que colaboran los cómicos, llevan un material o suyo o que han hecho suyo y que otros le han dado, ¿no? la materia prima, digamos. La Resistencia es de esto último. Y entonces, todo el material que vamos generando, ya digo, todas estas ideas muy locas que a lo mejor no salen, todo esto va filtrando en la cabeza de los presentadores y quizá dentro de 3 meses acabe por salir. Porque al final es como que ya ha generado la seguridad suficiente como para decir, no, ahora yo creo que voy a hacer esto, porque ahora ya siento que es mío. Vamos, y posiblemente crean que no es va a mío. contar ninguna idea. No va a decir nada que no la Para que no os robéis. No va a pasar. ¿Y cómo es guionizar? Eso también, ¿cómo es guionizar a Bronca, no? Los chistes de drogas de Grison, ¿quién los escribe? Es la pregunta. Una sección entera. Intentamos que no se haga, pero sí. Pues la verdad es que con David cada vez le gusta menos el guión. O sea, él le gusta muchísimo la naturalidad, como es evidente cuando lo ves. Entonces la mayoría de cosas que hacemos es... la mayoría de chistes y demás son como premisas que le escribimos y ya digo, es un material que se le da y él va soltando cuando quiere. Es genial trabajar para él por el mismo motivo por el que es una mierda. Y es que es absolutamente imposible que nadie diga, joder, esto se lo ha escrito a alguien. Todo parece que se le ha ocurrido a él. Y a lo mejor el 99% de las veces se le ha ocurrido a él. Pero es que el cabrón lo hace tan bien que hace suyo cualquier chiste que haya leído 3 horas antes. O sea, hay veces que le pasas un papel, él lo mira tal y parece que lo ignora por completo y luego a las 3 horas hace ese chiste que tú le pasaste en un momento y parece que se le acaba de ocurrir. En realidad no es así, sino que simplemente pasa por estos filtrados cerebrales y al final lo hace suyo. Pero ya digo, como guionista es muy frustrante porque todo el mundo piensa que se lo está inventando en el momento. Que insisto, el 99% de las veces puede estarlo haciendo, pero nunca lo sabréis y pensaréis todos que ha sido idea mía, si algo os ha hecho gracia. ¿Creéis que el oficio del guionista está un poco ignorado? Porque, por ejemplo, tú cuando ves la tele no te paras a pensar en el guionista, tú piensas que el presentador se lo está ocurriendo todo lo que está diciendo de golpe y lo suelta delante de la cámara. Si supiésemos detrás de lo que Pablo Motos. Sí. Quizás no. Ha habido como ahora, yo creo que quizá porque antes la tele era como una... No es que yo sea muy viejo, pero desde que hable como que sea muy mayor. Pero antes... Comparado con... Antes de que yo naciese incluso,
la tele era como una magia, una brujería que aparece en tu casa, la gente hablaba, te pensabas que eso era pues como ver algo mágico, y poco a poco, conforme ya hemos ido llegando como nuevas generaciones, y yo creo que vosotros ya sois conscientes de cómo se hace un programa, porque está más claro, entiendes que eso se lo escribe gente, pero ha habido momentos en los que se ha visibilizado mucho el trabajo del guionista, pero ahora hay programas que casi que lo que se encarga es como de romper el trabajo del guionista. Antes la magia de un buen guion era que tú no notases que había un guion, que el presentador fuese capaz de decir las cosas sin que tú notases que eso se lo había escrito a alguien, que pensabas que era lo que está pasando ahí. Eso era un buen presentador el que hacía que no se notase que hubiese un guion. Ahora en el caso de, por ejemplo, La Resistencia, es alguien que todo lo que parezca de guión lo dinamita, es toda la naturalidad. Yo ahora también estoy dirigiendo un programa en radio, cuerpos especiales, en Europa FM, y eso es un poco lo mismo. O sea, intentamos que haya otra forma de comunicar, que todo sea más natural, que parezca que no haya guión, que parezca tal, y el guión se basa en ideas, en cosas que tú le vas lanzando y que luego ellos sueltan de otra manera, y que no es lo de leo un texto literal, porque eso cada vez se nota como más artificial. Pero es que en realidad yo creo que por sistema, o sea que también eso es el problema, por sistema el guión siempre ha nacido para ser invisible. Lo que pasa es que la gente es ahora más lista. Quiero decir, al principio todo el mundo pensaba al guión de cuando el guión era absolutamente literal, cuando la gente salía en los programas y estaban leyendo todo lo que estaba diciendo, la gente en casa no sabía cómo funcionaba la tele, entonces pensaba que se le estaba ocurriendo. Ahora la gente ya sabe que eso muchas veces lo leen, entonces hay que trampear un poco la cosa para que no parezca que lo leen. Y al final, o sea, pues ya digo, es que desde siempre, o sea, el concepto que lo que espera una persona que está delante de una obra, sea de ficción o sea un programa o lo que sea, es naturalidad. O sea, espera que eso esté pasando realmente. Y si tú ves que algo de eso está leído, ya parece que te gusta menos, simplemente. Pero con la ficción pasa. O sea, todo el mundo sabe cuando está viendo Los Vengadores que eso no está pasando en la realidad. Pero joder, si de repente ves el cable que está cogiendo a Thor, dices, hombre, pues vaya puta mierda. Por ejemplo, no quiero verlo, pero evidentemente no está volando esa persona. Nosotros estamos leyendo todas estas respuestas, y no lo notáis porque somos tan buenos que parece que las estamos improvisando, pero es que esto le hemos escrito todas las respuestas antes. Ayer Virginia nos comentó que el humor de Cachitos era un humor gourmet. ¿Cómo es hacer un humor gourmet? O sea, es exigente porque se ha subido... Es un humor muy fino en la escritura, tienes que medir las palabras, también por el espacio que tienes, el tipo de chiste. Entonces, es verdad que no, las etiquetas de humor inteligente, humor tal, están un poco manías, pero sí que no se busca un chiste muy grueso, aunque a veces, pues muchas veces es, mira este cantante, está calvo, o mira qué pintas tiene, entonces tampoco que sea un humor al mismo, pero sí que hay un poco de orfebrería en intentar buscar como un, no sé, que sea un detalle que no te has fijado, una cosa como un poco elevada, y hay mucha criba para eso. Pero bueno, no sabría decirte cuál es el secreto, pues yo que sé, pues darle muchas vueltas a... O sea, yo creo que la elevación justo viene de que, volviendo a mi teoría de antes, yo voy a estar todo el tiempo insistiendo en mi teoría para demostrar que es real. Creo que es que en Cachitos, como es absolutamente imposible que la gente piense que eso es espontáneo, porque son putas líneas que están escritas, tienes que darle una doble vuelta, ¿sabes? Te puedes permitir que la Resistencia de repente salga el primer chiste que te viene a la cabeza. De jaja, culo, vale, bien, porque hay gente que está hablando y dices, se les acaba de ocurrir. Pero claro, en Cachitos, hombre, no se le acaba de ocurrir a este rótulo escribirse a sí mismo. Es que hay un mono no en directo escribiéndolos. Claro, no, los rótulos, todo inteligencia artificial, todo algoritmo. ¿Qué cantidad de trabajo hay detrás de cada rótulo? Porque sí que es cierto que vemos algunos que están relacionados con la situación que estamos viviendo ahora, otros que están completamente envueltos en una pátina de los 80, de los 90. ¿Cuánto trabajo hay detrás del humor que va en cada rótulo? Supongo que en el caso de cada uno tendrá su timing. Pablo González Batista, que ha escrito mucho de Nochevieja, él dice que se ha medido como que tardaba 15 minutos por rótulo, y yo pensé, bueno, pues yo lo voy a hacer más rápido, y detrás de cada rótulo mío hay más de 15 minutos, sufrimiento, algún llanto quizá, porque hay como mucha presión. En principio, siempre yo intento, como yo hago de los semanales, suelen tener un tema. Entonces, el Casito de Nochevieja es muy de risa, jijaja, porque estás ahí de fiesta, estás pedo, entonces pues te da igual y es un poco a la risa. Los que son temáticos, pues sí que intentas que la gente aprenda algo y poner en valor el archivo y las actuaciones musicales de los artistas, y luego siempre meter algún chiste. Entonces yo suelo como alternar, alguno como más informativo y otro de humor. Y si lo que tú dices, el chiste al final, pues sueles tirar de varias cosas. Lo primero, alguna referencia visual de algo que estás viendo y que es esa cosa que el espectador cree que se puede haber fijado. Es como, fíjate en el de atrás que va vestido como no sé quién. Entonces intentas como que
la persona que lo está viendo se fije en un detalle, puede ser también algo de la actualidad o puede ser también algo que tenga que ver con la tacta y con la canción. No sé qué. Entonces sí que es difícil, pues que sobre todo cada programa son 190 rótulos. Entonces llega un punto en el que ya vas por el 160 y dices, ya no sé qué decir de esta gente y de Julio Iglesias ya ha salido tanto, pero bueno, sí que lleva más tiempo de lo que Estoy viendo vuestro LinkedIn. Oh, no, yo creo que no está actualizado, de hecho, yo no lo suelo actualizar. Solo voy a poner en el programa... Cuando un guionista actualiza LinkedIn es que está buscando trabajo. Claro, yo lo suelo actualizar cuando me he ido. O sea, yo no sé lo último que apunté. Sale que habéis estado los dos en la mejor serie de la televisión española, Con el culo al aire. Sí. Sí. Date lo mejor. Te juro que yo he crecido con esa serie. Pero te debo darte una mala noticia. Nosotros somos los que la hundimos. Sí. No estuvimos en las temporadas buenas. Yo en concreto escribí... Me gustaron todas. ¿Cuántos capítulos? No, pero es que yo entré... O sea, yo escribí a lo mejor 5 o 6 capítulos, ninguno se emitió. De la cuarta. Porque la temporada que estaba filmada y se canceló antes de empezar a grabarse. Si o sea, queréis, como todo lo que escribí para esa serie... si queréis que Javi pase sus guiones para que los hagáis aquí... Claro, eso, por Vale, ejemplo, hay teatro. muchas tramas de... Son inéditos. Podemos hacerlos después de la obra de teatro. Sí. Además estamos los tres en teatro, Sí, después sí. los hacemos. Representáis los capítulos inéditos de Con el culo al aire. Eh, A ver, ¿qué más nos vas a sacar que nos vaya a humillar? Tú has sido guionista de Fama Bailar, etapa de Movistar. Correcto, del Vale. primero de Movistar. También el programa Otra Movida, supongo con Flow Correcto. ahí y está. Dani Martínez Sí. en 4. Uno de mis Negros. mejores momentos, mis mejores recuerdos cuando era joven era estar viendo Tonterías Justas. Sí. Y La que... gamba. Hombre, Bueno, perdona. Sí. Yo hice la gamba y yo salí en Tonterías Sí. Justas. Posiblemente Salí yo seleccionaste tu vídeo, porque Sí. yo era muy el que recibía los YouTube y decía, este lo pongo. Pero uno de los momentos más top que vivimos, que viví yo cuando era niño, fíjate tú qué triste, fue cuando estaba Dani Martínez. Sí. No sé qué tenían encima de la mesa, estaban con el ordenador y tal, y había un cable muy que estaba encima de la mesa. Y dice, esto es más gorda que la ¿cómo se llama? Que la maroma del Toro de Maroma de Benavente. Porque soy de Benavente. Y fue como que se estuviese mirando a los ojos. Hablo de Y dije, sí, y dije, haz la hablo de banda, haz la Benavente banda. y no he mencionado la droga. Sí. ¿Cómo lo ha hecho? Pero bueno. Yo veía Otra Movida con mi hermano, Sí. que me saca 9 años. Yo estaba en primero de primaria, Sí. viendo Aquí no hay quien viva en el verano y viendo Otra Movida. Y claro, así me crié, ¿no? Así Pues estoy. así, ¿no te acuerdas de un Sí. chaval que salía con un traje y una corbata y uno que salía con una chaqueta amarilla? Pues somos nosotros. Éramos nosotros, sí. ¡Uy! ¡Tachada, sorpresa! Y lo de Benavente lo escribimos por ti. Ahora de repente abrimos un paraguas y salimos volando. Es extraño porque Somos- sí. nosotros también éramos niños, aunque no cuando Sí. lo hacíamos, pero sí éramos nosotros, salía hasta Bueno, también me sale que... Ahora eres... todo cuadra. Estoy pensando que empiece al LinkedIn de Javi, porque Es que esto es está buenísimo, es buenísimo. Guionista de Rafael, especial Nochebuena 2020. Eso es Ah, sí. eso fuimos los dos. Sí. Qué maravilla. Especial. Bueno, a ver, es ¿Os que si contacto? abrimos, hay que comer siendo guionistas. Si abrimos la puerta de los especiales de Nochevieja, o sea, aquí se ha escrito para Rafael, para los morancos, para ¿qué más? Bueno, Eliana Simón y Jorge Fernández, para yo que sé, muchas cosas se han escrito. Aquí pone A que ver. tiene A ver. Tiene- En tiempo real en borrando el LinkedIn. estudio... Ojo que el programa de Rafael viajaba en el tiempo, cuidado, que era un programa de Rafael de viajes en el tiempo. ¿Cómo se conocieron? Pues mira, en una boda. Una boda en Mosqueruel, a Teruel, una boda de un guionista. Sí. Sí, que se casó en Teruel. Ah. Y nos conocimos hablando por teléfono porque los dos estábamos llegando simultáneamente desde sitios diferentes. Alejandro estaba trabajando en San Sebastián y yo estaba trabajando en Madrid e íbamos los dos por nuestra cuenta. Y amigos como, bueno, mi novia de entonces, que era compañera de Alejandro Aida, en la serie Aida, Carmen donde Max. también donde trabajaba Alejandro, nos puso en contacto para decir, oye, que como estáis llegando los dos, aclaraos de cómo se llega, sin pensar que uno está llegando desde Madrid y el otro desde San Sebastián. Lo cual no tenía putísimo sentido. Y además, si vas desde arriba o vas desde abajo hacia Mosqueruel a Teruel, hay dos pueblos seguidos, igual algunos de por allí, y sale un pueblo que se llama Mora de Rubielos y otro que se llama Rubielos de Mora. Y están seguidos, o sea, Mora de Rubielos y Rubielos de Mora. Entonces todo el rato la gente O sea, en intentaba... Teruel no hay ni gente ni imaginación.
sea, no, es que Villarriba y Villabajo, por lo menos, pero tío, el mismo puto nombre al revés. Entonces la gente, para decirnos cómo tenemos que llegar, era... Tú vas y para llegar a Mosqueruela primero pasarás por Mora de Rubielos, luego por Rubielos de Mora y luego ya Mosqueruela. Pero claro, como yo iba desde arriba, yo entraba directamente por... yo pasaba Mosqueruela, pasaba Rubielos y me iba y salía ya en el... O sea, básicamente la llamada era, tú has pasado por Rubielos de Mora, y era, no, yo he pasado por Mora de Rubielos. Vale, pues tienes que dar la vuelta, porque tienes que... Y era claro, cada uno tenía que hacer una cosa distinta. No tenía ningún sentido. Nos la boda y a partir de ahí hemos trabajado juntos. Ya está. Y un programa antes de que hicimos y el segundo ya fue Tonteras las Pistas. Pues... A ver, ¿qué recuerdos tenemos Yo bloqueados? solo he de decir que cuando con Aida, cuando volvió Carmen Machi, Sí. yo tendría pues 11 años Yo también. y puse el salón de mi casa de fotos de Carmen Machi para ver el Sí. capítulo especial ese, Yo- el que salía de la cárcel y Sí, decía... pues justo yo ahí era guionista, era becario. Y entré ahí y justo me pilló esa época. Sí. Hice un capítulo que nadie recuerda, que es el capítulo musical de Aida, el capítulo 100. ¿Cómo era? Casualmente, capítulo que casi nunca se repite, no sé por qué. Es como que se lo saltan, es como, después del 99 viene el 101. Pues era un capítulo musical. Y luego el segundo era también cuando volvía, que yo era un drama, claro, porque la habían metido en la cárcel, la habían matado. Así, Bueno, es que sí, Aida de repente hay un final de temporada que es cuando vuelve a beber alcohol. Ahí sí, Aida, termina la temporada que suena era, como- vamos a reírnos un poco. Y termina con la señora en el bar pidiendo un whisky y se cierra ahí el capítulo. Era como te rompía el alma. O sea, era como respirabas serrín desde entonces. Mi momento favorito de Aida fue cuando en el capítulo 200 se recrean como si estuviesen en la época esta clásica, todos vestidos así como antiguos, y a Mauricio le pinta Goya y le dice, pues no sé qué, Velázquez, y le dice, Goya, y le decía, pues cógeme la polla. Alta comedia. Típico Mauricio. Casualmente, eso es el humor de Cachitos, pues igual. Me encanta. Un humor gourmet. Un humor de fino, ahí da... En LinkedIn pone... Antes de eso, yo quería preguntar, porque hemos estado hablando de que cómo os conocisteis, qué es lo mejor de trabajar y qué es lo mejor y lo peor de trabajar con el otro. Chan, chan, esto... A ver, venga. Insúltale. No, Joaquín, por favor. Frena. no lo sé. Hace ya tiempo que no trabajamos juntos. Bueno, hicimos hace poco una serie juntos, pero hace como tiempo que no trabajamos. No lo sé, Javi, pues que es... No sé. O sea, a ver, es que voy a explicar algo, es complicado, yo creo, el momento en el que nos unimos, yo creo. O sea, porque nos conocimos en la boda, ¿vale? Que ahí ya encontramos puntos en común de que nos reíamos de las mismas cosas y todo esto, y ninguno de los dos queríamos quitarnos la americana porque queríamos ser los más elegantes. Uno no se tiene que quitar la chaqueta nunca en una boda hasta... Sí. Tiene que aguantar hasta el final. Y en esta unión, cuyo nudo gordiano es la masculinidad débil, la siguiente vez que nos vimos fue en un tren. Los dos somos de Murcia. O sea, el tema es que los dos somos de Murcia, bueno, tú de Cartagena, pero vivías en Murcia. Los dos estudiamos en la misma universidad y nunca jamás nos vimos. O sea, nos conocimos en Teruel. Porque uno de los... Y estudiamos, nos llevamos... Uno de los dos es un año mayor que el Es otro. que- Sí, Apuestas a quién es el mayor de los dos. yo soy el mayor, ¿vale? Pues, sí. Increíble. Bueno, la cosa da igual, es un año. Quiero decir, coincidimos ¿Os en... estabais viendo para...? Ah, bueno. coincidimos ¿Qué viste? en la facultad. El rollo es que, ya digo, en un tren, o sea, después de lo de la boda, después de todo eso, nos vimos un día en un tren y habíamos ido, vimos en la cafetería del Talgo de mierda que lleva de Murcia a Madrid, y en la cafetería dijimos, hola, tal, no sé qué, hablamos con poca confianza, si es que nos habíamos visto solo una vez, y el tema es que los dos estábamos como un poco nerviosos y nos queríamos ir, y ninguno de los dos se atrevía a decir que era porque iban a poner, ¿cómo era? Dance Part 2, algo así, una película de gente que compite bailando en la calle, una película pero hinchísima, horrible, pero los dos teníamos muchísimas ganas de verla. Y no nos atrevíamos a decir, sí, Street Dance. Street Dance, la segunda. Y al final tuvimos la confianza suficiente para decir, oye, ¿tú quieres ver la película? Sí, yo también, vale, pues vámonos ya y ya está. Y a partir de entonces ya empezamos a escribirnos para ofrecernos trabajos, en realidad. Tú te enteraste de un trabajo en el que fue nuestro primer programa juntos al final y ahí desde entonces, vamos. Luego es que a nivel de guión, la gente que... Pues al final suele ser muy común que haya parejas de guionistas y crear en parejas, supongo que es una forma de no sentirse tan solo escribiendo. Entonces, pues yo con muchos guionistas y muchas guionistas que conocemos sueles decir, vienes de trabajo contra estos son no sé quién. Entonces nosotros es verdad que a partir de ahí empezamos a currar juntos y ya hemos hecho como un montón de trabajos y de series y de cosas juntos. No os hemos dicho que es lo mejor y lo peor, pero No, no queremos.
en educación pone que los dos estudiaron máster en creatividad y guiones de televisión, la Rey Juan Carlos. Sí. Yo ¿Quién para que la quién Juan pagó? Carlos. Yo estoy en la Rey Juan Carlos, comunicación audiovisual. ¿Quién pagó el máster? ¿Qué? ¿Cuánto pagaron por los másteres? 6.000 euros. Sí, una pasta. Sí, 6.000 pavos. Yo terminé la carrera y estuve un año currando para pagarme el máster y por suerte me salió bien. O sea, quiero decir, me salió bien que encontré trabajo. Era la época en la que creo que sí tenía mucho sentido hacer un máster. No sé si habrá pasado lo mismo, ¿eh? Pero también tuvimos bastante suerte porque bueno, tú lo estudiaste después, pero justo el año que yo hice ese máster, hostia, es que esto va a sonar como más viejo todavía, el máster era de Globomedia, que era una productora de televisión, y ese año, bueno, el máster, las clases de máster, teníamos un aula en la misma productora, y de repente un día teníamos una clase sobre, creo que los hombres de Paco, fijaos de tal, ¿vale? Venía el productor de los hombres de Paco y lo que hizo fue ponernos un capítulo, y el tío salió. A la media hora volvió, apestando alcohol, que flipas. Volvió a salir, digo, ¿qué cojones está pasando? De repente oíamos ruido tal, y era que ese día habían concedido la licencia de La Sexta, que era Globomedia, era de los jefes de La Sexta, era Globomedia, y bueno, en aquel entonces no me acuerdo quién era, luego fueron metiendo partes y tal, y les acaban de dar la licencia y estaban montando la mega fiesta a los jefes allí. O sea que pasaron completamente de nosotros. ¿Qué digo con esto? Que fue un momento guay porque, claro, al final, muchos de los que estuvimos en ese máster, de repente se abrió el campo muchísimo. O sea, apareció 4, que no existía, y La Sexta. O sea, mi primer trabajo de guión fue en 4, cuando acababa de empezar. Bueno, un programa que se llamaba Noche H, que presentaba Eva H por las noches, y era... O sea, literalmente fue el primer programa de 4. O sea, la 4 se inauguró, ¿no?, una noche a las 10 y pico tal, y el primer programa que salió fue Noche H. O sea, que ya digo, que en esa época tenía sentido lo del máster, porque al final estabas entrando en una productora que luego tenía 15.000 programas porque era la dueña de una cadena de televisión. ¿Estudiáis comunicación audiovisual todos? ¿No? Yo periodismo. Periodismo audiovisual. Relaciones Estudiar visual por aquí, ¿no? Joder, me ha tragado y todo a decirlo. Relaciones internacionales. Toda esta gente a mí me tiene envidia porque al estudiar comunicación audiovisual no hago nada, entonces... Es verdad que no. Yo, perdona, yo quiero relaciones internacionales. ¿Y qué tal van? Las relaciones internacionales. Es el mejor momento, ¿no? Ahora mismo estoy haciendo esto, estoy intentando sacar currículum para dedicarme al periodismo y ¿Quién de aquí estudia la carrera más difícil? O sea, ¿cree que estudia la carrera más difícil? Va, los de mates y física. Levante las manos. Di lo que estudias, Eva. Yo estudio un doble grado de Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto en Ingeniería Mecánica. Buah. Yo industrial. Me he perdido en yo estudio. Yo ingeniería industrial sin más, pero yo creo que la gano. Sí, más que nada como de nada. A mí me pasa que yo iba a estudiar en la universidad, cuando estaba en Cartagena. Yo estudiaba comunicación audiovisual y mi mejor amigo estudiaba medicina. Entonces, yo intentaba como hacer el ritmo de estudio que él llevaba. Entonces él iba, a lo mejor con un tocho así de libro y tal. Tengo una examen mañana, y yo era como con 4 tochos. Y yo llegaba, tengo un examen mañana, y yo era Con un 4 folios. Un DVD de Pulp Fiction. Comunicación audiovisual en una universidad privada. O sea, era como, tengo que estudiarme esto. A la media era como, bueno, pues me voy a hacer tal. ¿Y qué sentís estando vosotras ahí sentadas y nosotros aquí arriba Hablando. siendo entrevistados y con los focos sobre nuestras caras? A mí esto es algo de verdad que a mí me causa mucho tormento y soy una persona como muy insegura y siempre me ha pasado esto que no entiendo jamás por qué todo el foco está sobre nosotros. Yo, digamos, en la vida siempre la mido un poco por lo que yo llamo, a lo mejor a vosotros me os suena Perdidos, la serie Perdidos. Vale, pues yo para mí es el teorema... Me la he visto 3 veces. Para mí es el teorema Perdidos es lo que define la vida, que es si yo me estrello en una isla desierta con un avión, el primero al que se comen es a mí, porque yo no soy útil para nada. O sea, un ingeniero, evidentemente, te va a hacer algo, un médico, evidentísimamente, Bueno, primero los muertos. pero los muertos, bueno, sí, Mira, depende los del antes. punto. Pero Depende del también- punto de la carne. También hay que tener Que en si está muy cuenta pasado, yo no... que dicen si que se ha quemado mucho. que la risa es la mejor medicina. A lo mejor alguien Hombre. se le ha amputado Claro. una pierna y a base de chistes pues consigues cortar la hemorragia o algo así. O sea, que nunca se sabe. Yo este amigo que estudia medicina acabó siendo neurocirujano intervencionista, o sea, te opera el cerebro metiéndote un catéter por la ingle hasta tal, y si vamos a una boda generalmente es como, ¿tú a qué te dedicas? Pues yo soy neurocirujano tal, y tú, pues yo soy guionista. Sí, ¿cómo es Dani y cómo es Flo? Y esta persona te opera un cerebro. Esta persona te puede contar algo muy interesante, es muy y siempre es más interesante saber Sí. si Ana Simón es así de guapa natural.
yo les hacía les pregunté por lo del máster, Sí. por al ser la Rey Juan Carlos y cuánto habían pagado, para lo mejor... Pues sí, nos lo han Sí, dado sí. en un... Sí, no tenemos tanta influencia. A ver, No son Ahora tan sí, relevantes. Sí. no lo sé, pero... Aparte, si lo pagas tú, creo que ya no tiene el mérito de que te lo A pague ver. un partido o nadie sabe quién. Ya. Sí. Mi título de máster es un POSIT. ¿Eso es así en la Rey Juan Carlos? ¿Es algo típico o no? ¿El qué? Hombre, hay un diploma. Yo tengo un Me acabo de mudar y yo yo tengo tengo el un diploma. POSIT escrito con boli que dice máster en no sé qué. Eso es lo válido. No sé, yo pagamos una pasta y el máster... Está bien, la Rey Juan Carlos. Fue posterior cuando se supo que aquello... Sí, sí. Ya. Bastante posterior, de hecho, sí. Cogisteis de poco, pero bueno. Sí. Sí. Pues la época buena. ¿En qué? Bueno, no sé si claro. ¿En qué programa os encantaría trabajar? Rollo, lo veis y decís, ay. O en serie, o O sea. sea, Cuéntame. cuando llevas ya mucho tiempo, piensas más en los programas en los que no te gustaría trabajar. Sí. A mí es verdad que a mí se me pasó con Cachitos. Cachitos era así un programa que yo diría, me gusta trabajar en esto porque me flipa la tele, soy como el friki de la tele desde que era pequeño, la veía, entonces es un programa que se ven cosas de la tele clásica que flipan, me flipa la música y entonces yo era el programa que deseaba y al final los sueños se cumplen. Si lo lucháis, no, pero he tenido suerte, al final estás en el sitio. Y no sé, yo es que ahora ya como me dedico a la radio, pues ya no quiero saber nada de todo. Y es que hay una cosa aquí también que pasa mucho desde fuera, o a lo mejor ya es la veteranía la que hace que eso pase, que es que generalmente que un programa te guste mucho no significa que quieras trabajar en él, porque una vez ya llevas muchos años en la tele dices, bueno, ya sé cómo funciona esto y sé que quizá el programa que más me guste es un puto infierno, currar ahí, o por cantidad de trabajo, o por estrés, o por lo que sea. Pero es verdad que yo ahora mismo, a mí es que, a diferencia de Alejandro que dice que le gusta mucho la tele, a mí la tele como concepto, o sea, la tele me parece una ventana muy interesante, pero tú cuando te asomas a una ventana puedes mirar un edificio construido por el mejor arquitecto del mundo o un bulldog cagando. Y hombre, pues yo qué sé, ¿sabes? Que todo eso es la ventana. Yo no me interesa a lo mejor ver al bulldog cagando, prefiero ver edificios bonitos. Entonces no es tanto la tele como algunas cosas que antes solo estaban en la tele, pero ahora mismo la comunicación es mucho más vasta, mucho más compleja y quizá haya otras tantas ventanas de expresión que son mejores que la tele para eso. ¿Se paga igual? Seguramente no. Seguramente no se pueda vivir de ello, pero en un futuro, pues en principio se entiende que va a ser así. O sea, se entiende que la tele, pues como tal, va a ir desapareciendo, igual que si ya se está diluyendo. Ahora las plataformas son algo que lo llamamos tele también, pero eso no tiene nada que ver con la tele que veíamos nosotros. O sea, que a las 22:00 tenías que sentarte los miércoles, porque si no te perdías médico de familia. ¿Para qué cojones? O sea, lo ves cuando te dé la gana. ¿En qué programa? ¿Qué os gustaría...? ¿O qué, Que os quitamos la ilusión en un momento, venga. ¿Qué países te gustaría relacionar internacionalmente? No, pero estabais diciendo que... Yo me llevé una decepción cuando en tercera carrera me dijeron que no era para tener sexo con extranjeros. ¿Qué era qué? Muy feo. Que no era para eso. No, pero comentabais, sí, no, es el chiste de la carrera. Pero Todas las sí, carreras tienen un internacionales. chiste, pues ese es el nuestro. Pero comentabais que Que es la pick-up line mítica para tener sexo con extranjeros. Es como estudio esto, no es para tener sexo con extranjeros. Pero se aleja más. ¿Quieres follar? Pero comentabais, ¿cuál no? Rollo, el que decís, este no lo toco ni con un palo. A ver, yo me cuesta mucho y cuando yo hice Fama en Movistar, que era una parte de una componente de reality, pero era como más estética, más basada en la danza, después era como muy guay. Al terminar Fama me ofrecieron Gran Hermano VIP y yo dije, uy, creo que no. Porque todo lo que tenga que ver, yo soy muy pudoroso y todo lo que tenga que ver con el corazón y el reality entendido con peleas, gritos, no sé qué tal, creo que en esos programas, que a tope, yo los he visto un montón, o sea que yo, los Gran Hermanos, no sé, no te digo 16, pero a lo mejor 12 me he visto. Tienes que estar a tope con ese programa, o sea, si no entras a decir, voy a entrar aquí y a guionizarlo con a saco con las peleas, con la bronca y tal, entonces a mí me daría pudor, porque pensaría que... Entonces yo creo que ahí yo me hago un poco límite y cuando me han ofrecido algo así... Aunque también he de decir que trabajé en un programa que no sé, a lo mejor lo has visto en LinkedIn, pero no lo has entendido. No sé si os acordáis de un programa que iban dos personas a una isla desierta desnudas a ligar. ¡Ay, Adán y Eva! ¡Buenísimo! Pues ni siquiera hice ese, hice un debate posterior que era peor que eso, pues el debate de Adán y Eva hice. Y me ofrecieron ahora, hace poco,
No ha dicho, lo mejor es que no ha dicho el nombre. Di cómo se llamaba, por favor. Se llama Pecadores in the Night. In the Night escrito... El peor nombre. No, porque debe haber hay una cosa Es legal. el programa de Ana Botella. Hay una cosa legal que es que si tú registras un nombre a lo mejor ya está registrado hace 20 años. Entonces a veces le ponen como subtítulos a los programas como en Arial 5. Entonces el programa se llama Pecadores y en Arial 5 in the Night. ¿Cómo sería Pecadores original? ¿Cómo se llama Pecadores original? Entonces yo tenía que... Era como un debate y entonces iba la gente y entonces una de las cosas que hacíamos era revisar cómo habían sido los castings de la gente que iba. Entonces tenía que ver esos vídeos de la gente en una sala y le decían, por favor, ¿puedes bajarte los pantalones? Y yo era como, Dios mío, ¿qué he hecho? Estudiando una carrera, un máster para estar aquí viendo esto. Pues, O sea, bueno, su trabajo era ser Santiago Segura. ahí necesitaba... Castings de gente de Era joven y necesitaba el dinero. Hace poco me ofrecieron un programa que, bueno, ya sé que se va a ver grabado, que se hace un programa de Channel 4 británica, que es gente que va a ligar, y entonces hay como unas cabinas, y entonces dicen que se levanten las cabinas, entonces se levantan y se ven, pues, pollas, coños y tal, y tú dices, y eliges en función de eso, y te descarta dos, y dices, pues esta sí, esta no, este es que no me gusta depilar, esto no sé qué tal, y en uno de los vegan era como, es que yo no, porque luego encima leí, empecé a investigar, me ofrecían como dirigir el programa, y era como, no sé si voy a ser capaz de esto, y... es que se supone que debe estar ya incluso grabado para emitir para Discovery. Es que luego se vende muy bien, Channel 4 lo vendía muy bien, Sí, decían que, claro, que era también por diversidad y todo esto, claro, ves todo tipo de cuerpos, ves... Sí, pero... O sea, claro, pero es una forma de venderte algo que al final es juzgar a la gente porque... Luego no le entonces gusta leí ese un rabo, artículo, dije, voy a básicamente. investigar qué hay en este programa. Entonces, hay un artículo de cómo se hacía ese programa. Entonces, decían, cuando están grabando, hay mucha pelea entre los chicos y las chicas porque se están dando por el aire acondicionado. Porque las chicas quieren que el aire acondicionado esté fuerte para que se marquen los pezones. Y los chicos no quieren. Y era como, entonces hay que estar como negociando el aire acondicionado. Y otra cosa que dicen que quieren hacer es que como los tíos, cuando se sube la cabina, lo que quieren es que eso esté en su máximo esplendor, pues que se ponen ahí como monos dentro de la cabina. Entonces, yo me imaginaba dirigiendo ese programa y diciendo, por favor, el de la cabina 2, ¿puedes soltar? Entonces dije, no, quiero que ese... ¿Puedes levantar las manos y dejar de hacer el helicóptero? Pues dije, mira, aquí voy a plantar mi línea roja, este no es mi formato. Así que pues, gente desnuda desde hace 5 años a lo mejor. Yo pienso que ustedes buscan a la hora de trabajar, pues eso, una estabilidad económica, ¿no? Que ¿no? En el mundo del arte es un poco complicada. O sea, que preferirían trabajar a lo mejor en Amores para Siempre o... Bueno, de repente es mi madre o mi padre. Claro. Hay mucha gente, no, pero está muy bien visto eso, porque es verdad que hay como... Bueno, te digo que hay dos tipos de guionistas, pero en nuestro círculo a lo mejor, o sea, de gente que conocemos, sí que es verdad que pasa mucho eso. Nosotros a lo mejor somos los más kamikazes y los que hemos cambiado más de proyecto simplemente porque no nos apetece estar en esto. O sea, hemos probado mucho tipo de programas y sabemos más o menos lo que queremos, a lo que queremos ir y tal. Pero luego hay otra gente que es verdad que prioriza estar tranquilo. Sí, y si pilla una vez para siempre es como me ha tocado el otro día, porque soy funcionario. Y la mayoría de las veces esa tranquilidad también es un trabajo de menor desgaste, que es el problema de... A ver, todo esto al final acaba en el concepto de vocación, que ahora mismo estáis todos en una edad en la que se habla muchísimo de cuál es tu vocación. La vocación es una maldición, muchas veces. O sea, si de verdad tienes una verdadera vocación, simplemente es que no puedes ser feliz haciendo otra cosa. O sea, el problema es que muchas veces, si esa cosa se convierte en toda tu vida, pues también te puede hacer muy infeliz. O sea, lo que más infeliz te hace es saber lo que más feliz te hace. O sea, es algo complicado de llevar las relaciones personales y todo, pero al final es un camino que, bueno, has elegido o te ha elegido. O sea, yo sé que si me dedicas a otra cosa, me moriría del asco. En lo mío me muero del asco a veces y otras veces compenso porque me hace muchísima ilusión estar trabajando ahí. Entonces eso, hay mucha gente que es verdad, o por motivos familiares o por lo que sea, porque al final ya llevas años trabajando y dices, mira, yo quiero un poco tranquilidad y no machacarme tanto porque es verdad que la creatividad es muy cansada. Es estar repensando lo mismo continuamente sin repetirte. En la comedia pasa mucho eso, o sea, la comedia es el principio de la sorpresa, no puedes estar siempre sorprendiendo. Eso significa que que tienes que estar cambiando continuamente y eso de verdad es un desgaste. Entonces sí que hay mucha gente que prefiere agarrarse a ese tipo de programas o los programas diarios que son más y más tranquilos, magazines, todo esto. Es verdad que es más tranquilo y al final tú haces tus 8 horas al día y te vas a casa y ya está, y te lo quitas de cabeza. Y es guay, y yo creo que los dos hemos estado en cosas así parecidas y a lo mejor a 3 meses decimos, qué asco. Nos aburrimos. No sé si es que a vosotros os va el cerebro muy rápido o a mí muy lento,
pero me parece que todo lo que contáis os lo estáis inventando ahora mismo. No sé por qué. O sea, la historia de la boda me parece que os la habéis inventado ahora. Son guionistas. Es que luego al final La historia de la boda es verdad. preguntaremos cuál ha sido la mentira que... Claro. O sea, como juego y tal. No es verdad. Pero bueno, como a mí me va muy lento y aprovechando que trabajas en la Resistencia, ¿cuánto dinero tienes en el banco? O relaciones sexuales en el último Sexo, mes. petting. ¿Se lo contó, no era? ¿Se lo contó? Madre mía, pero todo fatal. Los Dinero dos. del banco, No, claro, yo es no trabajo en la Resistencia, o sea que yo no puedo, yo no respondo a esa. dinero del banco poquísimo porque... Pero pues tiene que hacer la gamba por como tenía la justa. Sí, dinero del banco poquísimo porque me acabo de firmar una hipoteca, entonces tengo nada. Porque no tengo absolutamente nada. Se lo debo todo al banco. Acabo de firmar una hipoteca, que es algo que yo pensaba que tiene cojones la cosa también. O sea, bueno, que ya vamos a ponernos aquí a hablar de política y condiciones socioeconómicas y demás. O sea, somos unos privilegiados nosotros, quiero decir, vivimos vivimos en Madrid, tenemos trabajos como guays en la tele y tal, que se cobra bien, y de repente, tío, por vivir en Madrid no te puedes comprar una casa. Yo pensaba que no me iba a comprar una casa en mi vida, y ahora pues me acabo de comprar una casa con mi pareja, y no tengo un puto duro, pero bueno, he conseguido comprarme una casa en Madrid. No quiero quitar esperanzas, pero claro, yo soy de Murcia, hablo con mis colegas de Murcia, que pues tienen trabajos evidentemente mucho peor pagados que la tele nacional aquí, y tienen casas, gracias a Dios, porque Madrid es vamos, el pozo del capitalismo. ¿Y esto que venía? Ah, esto era para no responder a lo de follar. Pues tío, me acabo de mudar, así que fatal. Y... Relaciones sexuales, yo estoy como lo de la cabina, como un mono ahí encerrado. Y luego dinero en el banco, pues la verdad es que menos de porque igual sí que debería coger un trabajo de estos de continuidad, pero como voy trabajando poco, pues luego no ahorro mucho, entonces soy un poco, no tengo mucho dinero ahorro. Aparte de la tele, también están en la radio, estás con Buenismo, ¿no? Sí. Y tú estás con Cuerpos Especiales Sí. en Europa FM. Con y Ana en Soriano las... Está el láser en podcast. Yo es que no lo entiendo eso. Es que... No sé dónde está. O sea, porque hay cosas, es como, vale, es un programa de la SER, sí, es un programa de la SER. ¿Quién escucha la radio? O sea, quiero decir, es un programa que se emite en la SER los viernes. No, los mornings sí que a lo mejor tienen un sentido, porque sí que te... Bueno, tío, tampoco. ¿Escucháis la radio? Prefiero. Yo mientras estoy... ¿Con aplicación o con un transistor? Como los abuelos escuchando el partido mientras juegan al dominó en Mosqueruela, Teruel. Yo te lo envío en YouTube. Eso, claro. Esa es la A eso me pregunta. refiero. Vale, una pregunta. ¿Quién escucha la radio que no sea Nadie Sabe Nada? No, yo... Pero nadie sabe nada, a eso me refiero. ¿Lo escucha alguien en la radio? O sea, yo quiero decir, la radio es una cosa que se está emitiendo, es igual que ver la tele, que ahora llamamos tele a Netflix. Es como, la radio es una cosa que hay unas ondas que están emitiendo unas cosas en directo y que tienes que poner un aparatito para escuchar a las 3 lo que está sonando a las 3. Eso es la vida, Buenismo Bien, que es un programa que se emite en la SER. Ni siquiera sé cuándo, creo que es los viernes, no sé qué hora, no lo sé, pero la gente lo escucha en podcast, claro, cuando le da la gana. A eso me refiero, que es como, que es yo lo considero un podcast porque el consumo es de podcast. O sea, pero la emisión supuestamente es radiofónica. Pero que de radio, pues los informativos... Yo me he dejado la tele para empezar a trabajar en la radio y la pregunta que hace todo el mundo cuando pones algo de la radio es ¿esto dónde se ve? Entonces, es verdad que cuesta y dices, pues es que no se ve en ningún sitio, es por ahora, no tenemos dinero. Es que la peña está todo el rato, cuando hemos hecho podcast aquí, dicen, bueno, es que yo, la verdad es que si no se ve nada, yo no lo voy a oír, porque es que me aburre mucho. Pero luego hay Sí, cosas- ¿no escucháis podcast aquí? pero Sí, luego nos yo- pasa sí. que os ponéis el podcast y no lo veis, lo estáis escuchando solo. O sea, yo a lo mejor lo pongo estirando el chicle y al principio estoy un poco atento, pero luego ya estoy haciendo otras cosas y solo lo estoy escuchando. Pero en cambio me lo pongo en vídeo, no sé, es una cosa rara. Esto te va a gustar porque la primera vez que yo oí un podcast fue Buenismo, porque fue un verano que yo empecé a escuchar, mi hermano me metió a la vez que la Resistencia empecé a Pero escuchar. yo le debo muchísimo dinero a tu hermano, o sea, tu hermano te llevó a la movida, te metió en Buenismo Bien, yo... Sí, totalmente, es que mi mentor, mi sensei. Una parte de mi casa es de tu hermano también, joder, entre el banco y tu hermano, me cago en la puta. Pues ya sabes. Sí. Te mando cuenta PayPal así para Canarias y ya Perdona, no, que tu hermano que eso me interesa, que tu hermano te puso Buenismo. sí, porque me había hablado también de eso, de lo que hablaban, de la política, de no sé qué.
y yo lo empecé a Del escuchar en rojerío. verano y me acuerdo Del que era como rojerío. un podcast como que Del Boris Johnson. ¿El qué? Sí. De la política del rojerío. Sí. Eso. Hay un vídeo de Nara Álvarez perreando con Pablo Iglesias. Sí. Y unas entrevistas súper Ahí estaba yo. chulas. Y yo he escuchado... Sois fans de Nara. algo que está muy guay. O de Pablo Iglesias. Rudo para nada. Pero para Pablo. Y eso que está guay como que ir introduciendo a la gente en el mundo Sí. del podcast, porque es como una alternativa de que se reinvente la radio, porque ya yo creo que no es que vaya a morir la radio, sino que se va a convertir en eso. O sea, yo creo que la radio evoluciona como la tele está evolucionando. Yo creo que poco a poco todo va adaptándose a lo que el público va demandando, y la generación Z necesita audiovisual para entretenerse. Claro. A mí eso me pasa ahora porque yo he empezado a trabajar en la radio en Europa FM y yo trato con mis jefes y ellos conciben la radio como a la antigua usanza. Nosotros intentamos hacer un programa, damos un morning show con Eva Soriano y Guy Rubin, y la forma de... No es como Anda Ya o como esto que... el de Cadena 100, que es como todo buen rollo, presentando las cosas tal. Es mucho más un podcast que lleva canciones por medio y que da noticias y que se emite en la radio. Pero sí que creo que ahora hay otra escucha, otra forma de comunicar, y eso es un poco lo que yo también estoy intentando hacer y no sé si lo consigo, pero... Y yo creo que Claro, la es cosa verdad es... que estáis cambiando una forma de... O sea, que ya el oído es diferente, ahora buscas que las cosas sean como más naturales, que no tengas a alguien que esté impostado diciéndote buenos días, aquí llega, no sé qué tal. Sí. No, más bien, mira, esto está... No, y casi que ni se dirija a la audiencia, sino que hablen entre ellos, ¿no? La cosa está de las secciones. Sí. Y ahora vamos con la sección de actualidad. Chan, 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 chan. Y todo eso está ya como bastante pasado. Pero es que yo creo que justo esto que tú has dicho lo que hace es que todo converja en un único... vehículo medio... O sea, audiovisual puro, pero medio radio, medio tele. O sea, porque no... De hecho, yo recuerdo esta conversación con otros guionistas, los guionistas, por lo general todo el mundo que trabaja muchos años en una cosa se convierte luego en un conservador de mierda. En concreto de su cosa, porque siempre vas a hacer lo posible, tu cabeza siempre va a actuar para defender que lo que tú has hecho y en lo que tú te has esforzado es lo mejor, y eso es mentira. Entonces yo recuerdo cuando todo esto empezó, pues no sé si era yo creo que You sí fue lo primero que aquí en España empezó a ser como un podcast que tenía una parte de audiovisual y que se ponía en YouTube y tal. Mucha gente, muchos guionistas lo criticaban porque claro, no había una calidad audiovisual ahí. O sea, evidentemente tú ponías la televisión y ves un programa con una iluminación y unos recursos visuales muy ricos, que no tiene algo que has puesto 3 cámaras fijas en un estudio con una luz plana y ya está. Pero lo que no eran capaces de ver ahí era que eso nuevo era mucho más natural y mucho más orgánico. Y eso la gente que está al otro lado lo nota. O sea, nota que, vale, que si tú pones la voz o lo que sea, que sí, que puede ser muy espectacular o lo que sea, pero es como muy impostado, es todo, que notas el artificio, y si ves el artificio ya te aleja. Y eso yo creo que se ha conseguido trascender con este tipo de programas a medio camino entre la radio y la tele, porque tú lo estás viendo y es como si estuvieses tú también en ese salón, como si estuvieses tú también viendo a Ana Milán colgar las bragas en Estirando el Chicle. O sea, que estás ahí en ese estudio, está súper cerca. Sí. Yo me acuerdo que hace unas semanas vinieron 2 periodistas que trabajan con Carlos Herrera en la COPE, y entonces pues estaban hablando de que... Eran Tony Martínez y Santiago Abascal. Pues por ahí era. María José Navarro. María José Navarro, que eran 2 señoras como que, bueno, tú la veías como... Barrio Salamanca. Era como muy, como que abiertamente eran de idea muy feminista y tal, pero tenían una idea como muy conservada de la radio. Es verdad que nos transmitieron mucho como su pasión por la radio, por tal, pero como que hablaban como, no, Ibai no es periodista. Yo no sé si es periodista, pero es una forma que en el futuro estará, yo creo que en el periodismo. Pero es que Ibai tampoco está... No. En concreto Ibai, que No. fíjate lo que te voy a decir, que me parece como lo más... A ver, lo más, en el buen sentido, lo más comercial dentro de todo eso. Sí, O sea, porque creo que Ibai es como- hasta no conservador ideológico, sino que es una cosa que todo el mundo puede entender. O sea, es un señor que locuta muy bien y que tiene un tono muy que ve muchos clásico. formatos televisivos, claro, que adaptan... Claro, no, y su tono es de locutor deportivo clásico, que un abuelo escucha a Ibai y dice, este es un comentarista de fútbol.
puede decir perfectamente, porque al final tiene un tono muy así. O sea, es que no tiene por qué ser periodista, porque tampoco está haciendo periodista. Y también por el pasado que tenía, o sea, porque Ibai no sale simplemente de eso, sino que sale de los eSports, sale de eso VPs, es, y pero eso pasará. La formación que él tiene es escuchando a esa gente. O sea, siempre esa gente ha tenido, la gente que de purista de la radio, la forma, pues esto le parece que va contra lo que ellos han creído, que un locutor tiene que tener una adicción, tiene que tener un amor, una pasión por la tal, que esto no tiene, pero eso pasará todo el rato. La gente, las nuevas generaciones que vayan llegando, pues harán cosas que a nosotros nos horrorizarán. Cuando vosotros empecéis a hacer cosas, nosotros diremos, estos jóvenes que se están cargando todo, pues seremos. Nuestra generación lo dirá a nosotros. O sea, tengo mucha facilidad para creer que estoy equivocado y que todo lo que no entiendo es porque es mejor que lo que yo entiendo. Pero eso es algo que la gente suele perder con la edad. Es verdad que todo el mundo piensa que la mejor música casualmente es la que se hacía cuando tenía 19 años. Es como, no, hijo de puta, tú lo que pasa es que sentías cosas con 19 años que ya dejaste de sentir. Ahora cuando cumples 40, estás muerto por dentro, efectivamente. Somos unos putos nostálgicos. Claro, es eso. Entonces la gente justifica así todo el esfuerzo que ha hecho en su vida y tal. Y es como, no, tío, las cosas evolucionan y las cosas generalmente son... Se están yendo, y te digo que ¿no? qué horrible es esto. Va a salir Carlos Herrera ahora, montado a caballo, con solo un botón de la camisa abrochado, vendiendo jamones Joselito. Es que estamos buscando un micrófono inalámbrico porque el público quiere hacer unas preguntas. Como no hay igual lo micrófono, escuchamos, que tampoco. Sí, bueno, ya, claro, Pero, como o sea, se está sí, grabando. Sí, claro. vale, perdón. como Vaya persona que trabaja en televisión, que no sabe cómo Ahora funciona entiendo esto. por qué la mitad de mi programa no se escucha. No sé. viene aquí a hablar al micro. Vale. No, hombre, sí. No, ya está, yo estaba insultando a Carlos Herrera, ¿no? Que yo tengo dos preguntas. Venga. Bueno, he entrado un poco tarde, entonces no sé si habéis hablado de Vale, eso, sí. pero bueno, es que yo estudio publicidad Sí. y no soy nada creativa. De hecho, me quiero puto morir cada vez que me mandan un trabajo de creatividad, porque es que no tengo, o sea, no valgo para eso. Entonces, quiero saber bueno, primero si habéis hecho algún anuncio, o sea, habéis guionizado, y... Alejandro ha estrenado uno hoy. Sí, bueno, justo sí, fíjate. Y segundo, pues si tenéis un proceso creativo como establecido para empezar a escribir y no sé, algún tip o algo, cualquier cosa que me podáis decir. A ver, es difícil analizar el proceso creativo porque al final es como un punto de vista, una forma de ver las cosas y de entender todo es complicado. Yo creo que tienes al final es ver muchas cosas, luego al principio se aprende mucho imitando lo que te gusta, o sea, ves lo que te gusta, intentas hacerlo y vas avanzando más y vas encontrando tu tono propio y sobre todo intentar seguramente no hagas tu mejor. Esto es un consejo, copiar todo, eso es verdad. No, pero es buenísimo. es como cuando aprendes a tocar, pues aprendes tocando las canciones que te molan y luego en ese proceso de ir copiando descubres cuál es tu sonido. Yo creo que yo no descubrí cuál. Y no solo eso, es que la única evolución del arte es equivocarte cuando copias. Ya está, esa es la única forma en la que la cultura evolucione. O sea, tú intentas hacer una cosa, pero luego te equivocas en algo porque no eres la persona que lo hizo originalmente y eso hace que evolucione. Copiar sin pudor, perdón. Sí. Entonces, no pensar a lo mejor que vayas a tener o sea, que las ideas geniales probablemente no las tengas ahora, llegarán con el tiempo. O sea, como que no es así que vas a dar con una idea genial porque ideas hay un montón y hay muchas válidas y seguramente si tienes una idea para un spot, si te obsesionas con no es lo suficientemente bueno, no es lo tal, pues al final eso te va a frustrar. Yo creo que es ir haciendo cosas y buscar, explorar, seguramente eso, intentar ver qué es lo que te gusta y cuando te des cuenta de qué tipo de cosas te gustan o qué anuncios a ti te han parecido como buenos, acabas como encontrando un patrón y acabas diciendo, es que quizá yo estoy en esta línea y esto intentas ir hacia eso, pero no, es verdad que no sé decir cuál sea un creativo, no lo sé. Es que yo creo que la putada justo con la creatividad, o sea, la creatividad es ultra destructiva. O sea, si tú te consideras que no eres creativa, enhorabuena, vas a ser mucho más feliz. Pero es que, escucha, o sea, a mí lo que me repiten todos los días en la carrera es la creatividad nadie nace siendo creativo, sino que se entrena. Yo, joder, pues no entiendo. Creo que es justo al revés. Todos nacemos siendo creativos, pero luego se nos olvida. O sea, hay mucha gente cuando, no sé si alguno de aquí ya con la edad que tenéis, que sois mayores, no sé, ¿pintáis o dibujáis? No veo manos, bueno, no sé. Algunos, ¿no? Pintáis o dibujáis, vale. Entiendo que mucha más gente no pinta o no dibuja. No es que no pinten o no dibujen, es que ya han dejado de pintar o dibujar. O sea, ¿qué niño no pinta, no dibuja, no es creativo? O sea, por sistema todos lo son, porque están descubriendo el mundo, están rompiendo cosas y están creando. Lo que pasa es que llega una edad en la que te empiezas a acostumbrar a otras cosas y dejas de ser un niño.
parte de esta profesión es no dejar de ser un crío y de tener como esa creatividad y esa cosa de probar cosas. Cuando pruebas cosas se rompen muchas. Por eso digo que la creatividad tiene sus pros y sus contras. Es muy complicado por eso, encontrar un sistema, porque per se, si tienes un sistema ya estás dejando de ser creativo. Porque estás creando un método que tiene una serie de pasos. Y si sigues siempre la misma serie de pasos, vas a acabar siempre en el mismo destino. Pero en cuanto a métodos, sí. Yo creo que tengo... A ver, en nuestras profesiones que encima son creatividades que generalmente vienen, digamos, delimitadas por una cantidad de tiempo muy estricto. Bueno, nosotros tenemos que trabajar en programas diarios, que es como, te tiene que ocurrir algo genial para dentro de 2 horas. Pues hostia, es complicado. Yo, por ejemplo, tiendo mucho, tips prácticos a... lo que más asusta es la página en blanco. Lo que tiendo es a emborronar la página siempre. O sea, antes de... simplemente con la idea primera de lo que me han pedido o de lo que tengo que hacer, me pongo a escribir a lo loco durante, depende del tiempo que tenga, 5 o 10 minutos o lo que sea, en esa página. Ideas, palabras, lo que sea, pero que la página nunca estará en blanco. De eso luego aprovecharé algo, a lo mejor absolutamente nada. Pero la página ya no está en blanco. Y solo el hecho de que haya palabras y solo el hecho de, somos animales, de haber estado escribiendo, te genera una especie de conducta, no sé si es de coordinación manual cerebral o algo así, que hace que el cuerpo diga, yo estoy escribiendo, pues ya estoy haciendo algo, aunque no estés escribiendo nada, de verdad. Tu cerebro empieza a activarse porque te estás moviendo. Es igual que cuando andas puedes empezar a correr. No puedes empezar a correr desde cero porque te da un tirón. A lo mejor somos nosotros que tenemos casi 40 años. Pero bueno, con esto a mí me ayuda muchísimo. Por ejemplo, eso, escribes así a lo loco y ya a partir de ahí, simplemente por el puro caos de las palabras que has escrito, que a lo mejor no tienen ningún sentido, te puede surgir algo. Y lo que es intentar unir ideas que estén muy separadas también suele estimular lugares del cerebro que no sueles tocar directamente en la vida natural. Porque el tema de la creatividad es lo que llaman pensar fuera de la caja. Es que todo el mundo está yendo por un camino, porque todo el mundo está viendo ese camino. Si estás viendo ese camino, no estás viendo lo que hay en los márgenes de ese camino. O sea, la creatividad es estar mirando a los sitios donde el resto de la gente no está mirando. O sea, si todo el mundo señala para allá, tú te das la vuelta y dices, vale, pero ¿qué están dejando atrás? Y eso es muy jodido, me refiero. Es una conducta que yo creo... O sea, yo he atribuido a muchas cosas que tenía de crío y tal. Yo me ponía enfermo cada vez que iba al Corte Inglés, cuando era pequeño. Y luego descubrí lo que pasaba. Lo que pasaba era que yo no podía dejar de fijarme en absolutamente todo, aunque no tuviese ninguna importancia. O sea, lo normal es que tú ves lo que te interesa, ¿no? Yo estaba mirando todo, pero que tenía que mirarlo todo, de verdad. O sea, cada pared, cada sol, cada cosa, porque no era capaz de determinar lo que era importante. ¿Esto es bueno? No necesariamente, porque a veces es como mucho... O sea, puedo tardar 45 minutos en encontrar un paquete de galletas en un armario, porque a lo mejor estoy mirando las bisagras o algo así. Pero a la vez estás viendo las bisagras, que generalmente la gente no las ve. En lo concreto, escribe sin pensar y mira muchas cosas, de verdad, aunque no sea lo que tengas que mirar. O sea, si te piden que hagas esta cosa, vale, pues mira otras. Y el cerebro establecerá una unión entre las cosas que tendrías que estar haciendo y las que estás haciendo. Y de ahí te vendrá un poco... Y ya está, ya eres creativa. Ya está, lo hemos conseguido. Venga, ¿alguien más? ¿Alguien más que sea creativo? No, luego que hay ciertas, sí que hay como ciertas fórmulas que se pueden trabajar, pues que a la hora de la narrativa, si tienes que hacer un anuncio, pues que si juega al contraste, porque parece que estás hablando de una cosa y luego hay un giro y resulta que estás hablando de otra cosa. El doble lenguaje, no sé qué, cierto tipo de cosas de la creatividad que sí se entrenan y se trabajan, pero yo creo que... Claro, eso es más la comedia, yo creo, sí, la creatividad pura, sí, que son trucos. Que seguramente a nivel publicitario habrá otras, sí. Pero que sí que, bueno, pues eso, no sufra... Sí, pero justo... Que a lo mejor descubres que eres validísima en otros aspectos de la publicidad que no sean la creatividad y eres otro tal, o sea que... ánimo a seguir haciendo cosas. Pues ¿Esa era una? ¿Había otra o la has hecho? Sí, no, sí, habéis escrito algún... Pues bueno, sí. Algunas cosas, sobre todo, muchas veces los guionistas a veces escribimos los anuncios de los programas los que trabajamos. Yo, por ejemplo, ahora tengo que hacer el de Cuerpos Especiales de Europa FM, entonces, pues a veces sí que haces un anuncio y es verdad que nosotros, cuando yo le explicaba el guión de mi anuncio, los de la agencia me decían, ya, pero es que la comunicación publicitaria es otra cosa. Entonces, pues, pelea física entre guionistas y publicitarios. Pues muy bien, muchas gracias. Nada, gracias. Y he escrito la campaña de Wallapop de Grison para Movistar. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien tiene más que una pregunta o una reflexión? Puedes quitar, no sé quién. Allí al final. Sí, pues ven. ¿Conocéis a Ricky Gervais? Sí, claro. Sí. ¿Y qué opináis de él? ¿Os gusta o no os gusta? No sabes.
¿Pero en persona? No, bueno, a ver, ¿a cuántos metros hay que estar de una persona para conocerla? Fui a verlo a un show aquí. De hecho, estuvimos de Ricky Gervais a la misma distancia que estás tú de nosotros. Eso cuenta como conocerle. A mí Sí. me flipa todo lo que hace. ¿Os gustaría presentar unos Goyas como él hizo con los Globos de Oro? O sea, presentarlos, ¿no? A lo mejor describirlos puede ser, pero... Sí, a mí sí me gustan las series que ha hecho, me flipan y él como monologuista me gusta. Luego hay una vía que es de la época de los Globos de Oro, pues que también se agota, porque al final cuando tiras un poco a empatar y a decir burradas, pues llega un punto en el que ya esa escalada de burradas llega a tal punto que ya son tan gratuitas que al final es como... Claro, la comedia como muchos elementos que provocan la risa, que bueno, son los chistes, que son contrastes entre la realidad y lo que tú esperas, y otro de ellos es la provocación. Es verdad que cuando tiras mucho de provocación, eso tiene un límite. O sea, me refiero que... Se anula, ¿no? Como que se invalida. Se anula, se invalida, y sobre todo a gente que es ajena a la provocación no le llega el chiste. Hay mucha gente que se está riendo porque se está hablando de algo que es un tabú. Pero si tú hablas con una persona que no tiene ese tabú, o sea, si tú haces un chiste de pedos en una familia del Opus súper cerrada, les va a hacer muchísima gracia. Pero si lo estás haciendo en un grupo de chavales pues, más jóvenes que están hablando de eso continuamente, pues a lo mejor tampoco les hace tanta gracia. Como no, pues es que no me está sorprendiendo eso. Y Ricky Gervais tiene esa cosa que siempre ha contado con esa provocación, y claro, hay veces que llegan los límites en los que se agota. A mí me flipaba Ricky Gervais, de hecho yo creo que la vez que yo recuerdo, o sea, si hubiese un momento, una obra cultural que a mí me abriese los ojos para decir, hostia, yo quiero hacer esto, o yo veo la comedia como arte, fue el The Office de Ricky Gervais, que yo lo conocí porque un amigo mío, o sea, hostia, es que somos muy mayores, un amigo mío estaba estudiando en Londres y fui a verle y él estaba enganchadísimo a The Office, que la estaban emitiendo en la BBC, esa The Office, la serie original, que era de Ricky Gervais, que luego la hizo más larga, tuvo más temporadas, pues la primera fue inglesa. Que no tiene nada que ver, o sea que el tono es otra cosa completamente distinta, que es un tono más de incomodidad. Sí, de incomodidad, que es lo que luego ha parido toda la comedia contemporánea, básicamente, de la incomodidad y de la extrañeza y de mantener cierta distancia, que básicamente que la comedia no necesariamente tenga que provocarte risa, sino simplemente tenga que sacarte de una zona de confort. Nos gusta. Y nos gusta. Es fan de Te Flipa, sí. es como ¿Te gusta mucho? A mí sí. Sí, Me gusta, pero tengo dudas de si lo que hace está bien o no. O sea, a ver, claro, todo está bien. O sea, todo lo que haga reír a la gente está bien, desde el punto de vista de la comedia. Ahora, desde el punto de vista de la ética y la moral, cada uno tiene su ética y su moral. O sea, básicamente, escribir comedia es decidir con quién te quieres desenfadar. O sea, es verdad, es que no hay comedia sin ofensa, porque si no, no es comedia. Otra cosa es que tú consideres que a esa gente se la deba ofender o no. Que tú consideres esto que dicen siempre, no, la comedia de verdad es disparar hacia arriba, tienes que reírte de lo que están arriba, tal. O sea, no es la comedia de verdad, la comedia de verdad es toda. O sea, si tú eres un nazi y quieres hacer chistes contra otras razas o machistas o tal, o sea, quiero decir, físicamente tú puedes, o sea, esas palabras pueden salir de tu boca. ¿Yo considero que eso es ético? Pues no, pero ¿es comedia? Pues si alguien se ha reído, por desgracia es comedia. Joder. Para mí, esos límites son los mismos que los de la ciencia, en realidad. O sea, es como, científicamente, si llega un médico y descubre, bueno, médico no, en este caso sería un químico, y descubre un veneno que solo actúa sobre determinadas razas y con eso se hacen bombas para acabar con los libaneses, ¿eso está bien? Pues evidentemente no está bien. No está bien. ¿Está directo esto? ¿En Twitch? ¿Qué? Ahora nos lo decís. Ahora, claro, científicamente el hallazgo de una proteína que solo actúe sobre determinados tal, ¿es un hallazgo científico? Sí. Moralmente es la mayor mierda del mundo. La bomba nuclear, avance científico increíble, avance humano, la mayor putísima mierda que haya habido en la historia. Con la comedia pasa igual. O sea, la comedia, todo es comedia. Alguna es ética y otra no es ética, pero es que son No claro. esperabas que tuvieras ojo ahí. esta disertación sobre la comedia, una pregunta. Entonces, los límites del humor no, sí, o sea, yo es que de verdad creo que no hay posibilidad. Perdón, bueno, no sé decir tú algo. Yo creo, o sea, los límites del humor, o sea, son los límites que cada persona tenga en cuanto al humor. O sea, el humor es como, de verdad, insisto, que yo creo que es como la ciencia. O sea, el humor es súper amplio. O sea, si alguien se está riendo de algo, tú no puedes decir que eso no es humor. O sea, es que no puedo decirlo. Digo, si está actuando como humor, eso será humor.
¿A mí me hace gracia o a mí como ciudadano me parece que se deba hacer eso? Pues muchas veces, ¿no? O sea, de lo que estamos hablando es de como sociedad, como colectivo, si debemos tolerar ciertas cosas, no como cómicos. O sea, yo como cómico lo tolero todo. Como sociedad, como colectivo, si de repente en televisión española me sale un señor haciendo chistes súper homófobos y machistas, ¿me parece bien? No me parece bien, porque no creo que mi dinero deba estar pagando a alguien que está metiendo ese mensaje cultural a la población. ¿Eso es límite del humor? No, es límite de mi dinero, es límite de mis impuestos, o sea, es un límite ético, moral. A mí, como cómico, me parece que esos chistes, pues si a alguien se le ocurren, que los haga en su casa, que haga su espectáculo y que la gente que quiera pagar para ir a verlo, pues que pague para ir a verlos y eso. O sea, quiero decir, no hay un problema. O sea, me parece el mayor problema cuando esos mismos mensajes no sé, aparecen en un partido político que tiene una representación parlamentaria y que puede legislar para que se hagan realidad todas esas movidas. Creo que es bastante más problemático eso que alguien que hace un chiste. Es muy fuerte. Me acuerdo, por ejemplo, Iggy Rubin, que presenta Cuerpos Especiales, cuando hubo una polémica, creo que porque hizo algún chiste relacionado con ETA, a lo mejor, con Ortega Lara. Sí, y que se le canceló, Buenísimo, además. que se le canceló muchísimo y estuvo un tiempo desaparecido, no sé si se fue del You y pues estuvo un poco haciendo comedia, siguió, pero hasta ahora que ha presentado un programa, yo hacía tiempo que no sabía de él. Entonces es muy fuerte como eso de la cancelación, no sé qué opinan ustedes de todo. Bueno, estarán en contra, supongo, pero... Es que es complicado, sí. La cancelación, la censura, no sé qué, es como difícil. O sea, la ventaja, a ver, no sé cómo llamar a esto, el discurso narrativo ganador de la historia, que es el capitalismo imbricado con el heteropatriarcado, digo, todo esto tiene una capacidad de absorber palabras que no son suyas, que son la hostia. O sea, de la globalización, de ser un proceso que era el copón, que era la posibilidad de que todo el mundo estuviese interconectado, de repente se convirtió en una especie de gentrificación en la que nosotros poníamos McDonald's en cualquier lado y contratábamos esclavos en Sri Lanka. ¿Sabes? Y al final era la misma palabra que se daba la vuelta. Con esto pasa eso, la cultura de la cancelación el concepto de ofendiditos es exactamente lo mismo. O sea, es algo que puede venir de parte de, digamos, una... Es que iba a decir, pero es que no es ni siquiera izquierda, alguien que de verdad está sintiendo que se le está ofendiendo en algo y está protestando porque dice, joder, mira lo que me están diciendo, yo soy un colectivo ofendido y me están diciendo tal cosa, que es algo completamente lícito, o sea, todo el mundo se puede quejar de lo que quiera quejarse, pero eso se analoga a cualquier conducta que sea decir, me parece mal esto, cuando que te parezca mal algo es la libertad de expresión. También, del mismo modo que yo puedo decir una cosa, tú puedes decir, esa cosa que has dicho es una gilipollez. Hasta ahí todo bien. La cultura de la cancelación, el tema es, ¿existe o no? Porque hay veces que se pone del mismo lado la cultura de la cancelación de alguien, pues eso, tipo Iggy Rubin, que ha hecho un chiste sobre un partido político, que es Vox en concreto, con alguien que ha hecho un chiste racista o machista y la gente en redes le ha dicho, madre mía, qué machista eres. No tiene nada que ver. La cosa es, hay una cultura de la cancelación real si esa persona, cualquiera de esas dos personas, no encuentra trabajo o lo echan o no lo contratan para no sé qué, para no sé cuántos. Generalmente, en la mayoría de los casos, solo funciona para uno de los dos lados. O sea, yo no sé si hay alguien de verdad que se le haya cancelado realmente por hacer ese tipo de chistes machistas o lo que sea que luego no encuentre una plataforma o que lo hayan metido en la cárcel o que lo hayan juzgado. Cuando lo han juzgado generalmente es más bien por el otro lado, porque son los que litigan. Al final son los que meten a eso a nivel jurídico. O sea, es que una cosa es, a eso me refiero, es que se están mezclando como dos elementos, una cosa de conducta social y ética, de yo protestar, y otra cosa es legislar. O sea, otra cosa es que yo denuncie y diga, no, has hecho ese chiste, te deberías ir a la cárcel. No, has hecho ese chiste, me parece una mierda, me parece que eres un machista. Genial, yo eso a tope. Ahora, ¿debería meterte en la cárcel? Pues qué sé, tío, pues es un chiste. O sea, no... O sea, si tienes una conducta ilegal o hacer algo que de verdad afecte a la vida de las personas, pues ya sí que es otra cosa. Pero pues, no estoy tan seguro de que exista siquiera esa cultura de la cancelación. Yo es que por culpa de Iggy Rubin me tengo que levantar entre semana todos los días a las 5 de la mañana, así que ojalá le cancelen mañana. Y no vuelva a trabajar ese día y no tenga yo que levantarme a las 5 de la mañana para hacer su programa.
tengo una pregunta, es que es porque soy un poco fan. En cuanto a la resistencia, ¿le escriben a Candela Peña algo? ¿Ella se prepara algo o va directamente...? O sea, Candela Peña no se le escribe absolutamente nada. Nada. De hecho, o sea, le escribimos cuando presentó el programa. O sea, David pilló el COVID hace relativamente poco, ¿no? Un par de meses o así. Y cada día presentó el programa uno de los colaboradores. Un día presentó Candela y ese día sí que le escribimos una batería de cosas, pero ella no... para nada. No tiene... Tampoco... Pero fíjate... Es que tampoco es ese tipo de colaboradoras. O sea, lo que tiene la Resistencia es que mezcla como colaboradores clásicos de cómicos que llevan sus chistes y tal. Pantomima full, ¿no? Son los más claro, pantomima sí que se escriben. Sí. De ir con chistes y sí, pero ¿no? Los demás, o sea, Pablo Ibarburu también se prepara sus cosas, no lo tiene tan estructurado, tan sección clásica, pero sí que se prepara sus chistes y tal. Pero Candela va ahí a fluir, pero porque es su persona, es que ella es actriz, no es tampoco... cómica en el sentido, o sea, es actriz cómica, pero no es cómica, me refiero a entendiendo por cómico, un cómico de stand-up que sube un escenario y tiene una rutina cómica para hacer reír a la gente y tal. Candela es espontaneidad pura, o sea que no, nada, es todo lo que está pasando ahí en ese momento está surgiendo. Esa magia is happening. En cuanto a la Resistencia, ¿crees que todo acaba, ¿no? Pero ¿crees que, no sé, te preocupa pensar el momento del día en el que acabe? O sea, al fin y al cabo es un éxito que está en lo más alto ahora mismo y es de los programas más vistos o con más seguidores, así como que de los que más se comenta, de los que más se habla en redes y tal, no sé. Que se acabe de que termine el programa, sí. De que cese. Fíjate, yo a veces casi lo que pienso es todo lo contrario, joder, ojalá se acabe antes de convertirnos en el hormiguero. O sea, porque... Quiero decir, no por nada malo, sino por convertirnos en un estándar y por creérnoslo demasiado. O sea, yo creo y quiero creer, y por supuesto eso es lo que dice absolutamente todo el mundo, que a mí, por puras inseguridades, es muy difícil que yo me crea muy guay. Pero es que eso pasa siempre, o sea, el éxito te vuelve gilipollas, quiero decir, eso le suele pasar a la gente. Me da más miedo eso, porque al final sería una traición al puro espíritu de anarquista de la Resistencia, que el hecho de que terminen realmente. O sea, siempre muere el espíritu antes que el cuerpo. Y tú esperas, por ejemplo, o sea, ya que nunca se sabe cuándo un programa va a tener un éxito abrumador de repente, porque a veces pasa un formato increíble que pasa sin pena ni gloria por la radio, por la tele. Yo, por ejemplo, El Ministerio del Tiempo me parece una serie buenísima y tampoco tiene una audiencia tremenda. ¿Tú crees, que no sé, que Cuerpos Especiales, por ejemplo, obviamente te gustaría, ¿no? Que fuese anda ya y llegase a lo más alto, pero ¿te preocupa que se mantenga como está ahora, que entiendo que va bien? Responde así y luego respondo yo cómo inventé el Ministerio del Tiempo con los morancos. Sí, hasta a punto ahí, ¿vale? Esto ya se eso pasó. Ahora ¿Qué preferís escuchar? ¿Cómo Javi inventó el Ministerio del Tiempo? ¿Con los morancos? O sea, me preocupa que no os dejen hacer lo que queramos. Al final, cuando las cosas como se convierten en como mucho éxito, pues la gente ve como hay como más intereses publicitarios, no sé qué. Entonces, yo quiero que vaya bien porque creo que es un programa que mola y que ojalá llegue a más gente, y creemos que está llegando a más gente a raíz de algún pelotazo un poco más viral y tal, y como que al principio pasaba sin pena ni gloria, ¿no? Porque, por lo que tú dices, hay programas que no fracasan porque no sean buenos, fracasan porque no te enteras que existen. O sea, es que hay mucha gente que ni sabe que, y en la radio más aún, no sabes que emiten si solo usan el programa. Entonces, bueno, a mí me apetece que la gente lo escuche, que le des oportunidad, si gusta, pues para adelante, y ojalá, si dura mucho, ya te digo yo que yo no voy a estar allí porque me aburro muy rápido las cosas, pero eso, y el miedo que tengo, pues a que no nos dejen, a que pierda un poco la frescura. Y luego que hay una cosa, que justo esto que dices de programas que te parece que son la hostia, programas que te gustan mucho, o sea, el tema es que cuando un programa se dice que es la hostia o te gusta mucho es porque es muy especial. Y el problema que tiene España, por ejemplo, es que es un país muy pequeño comparado, por ejemplo, con Estados Unidos. Decimos, de Estados Unidos vienen series que son la hostia. La serie más vista de Estados Unidos es NCIS. O sea, es una serie que de policías así como normal y corriente, que aquí pasa sin pena ni gloria, una serie de sobremesa.
Esa es la serie que ven ellos. ¿Qué pasa? Que la serie más guay que nosotros veamos, aquí vemos Euphoria, hostia, qué guay, de puta madre, esa serie a lo mejor la ve un 5% de Estados Unidos. Si hay un 5% de personas de España que ven una serie, esa serie se cancela. Pero este puto O no puede tener o el presupuesto... ¿Has visto la segunda temporada todo? Toda. Puta madre. Pues, pero eso, o el presupuesto de esa serie para un 5% de la población española tendría que ser 100 euros. O sea, vamos, es que tendría que hacer... Una actriz tenía que hacer de todos los personajes, porque no habría presupuesto para hacer esa serie. Eso pasa que para que una serie sea especial tiene que tender a un público específico. De hecho, es que los ingleses tienen como... O sea, no como insulto, pero para criticar los productos, dicen que una serie es muy... De hecho, esto lo vi en una serie de Ricky Gervais. En Extras, habla... Wakes and Catchphrases, la segunda temporada de Extras, hacen una serie que es muy comercial, pero es una parodia de la misma serie que ellos habían hecho antes, una parodia de The Office. Y hablan, la gente que no le gusta esa serie dice que es una serie is too broad. O sea, es demasiado amplia, y eso es malo. Cuando aquí es un piropo, en realidad. Si tú estás haciendo tele, lo que te piden es amplitud. De ahí el hormiguero, insisto, que es la hostia, o sea, que es la cosa más vista. Porque es verdad, porque es muy amplio. Porque todo el mundo puede ver, todo el mundo, hay un porcentaje que le puede interesar de un tipo de programa así. ¿Qué pasa? Que cuando tienes un espectro muy amplio, pues agarras poco. Sí. O sea, entonces el producto no es tan especial. Y cuando es muy especial, pues eso, pues a lo mejor hay poca gente que lo está viendo. Y que por ejemplo lo peta algo que es como el hormiguero recrear los late shows de... Bueno, eso es relativo. No, hombre, pues trata de una invitación barata de a lo mejor de... No sé, creo que fue el actor que hacía de Mark Zuckerberg de la red social, que cuando volvió a Estados Unidos le dijo a Stephen Colbert que esto de aquí era una puta mierda. Se lo dijo con esas palabras. Sí, y Sí, hay un par de también dijo momentos. que ya no entendía qué era ese programa porque de repente era una mezcla de Sí. que aparecían dos marionetas, entonces ella pensaba que era un programa para niños, luego de repente cuando se levantaba le ponían música sexy y ella decía, pero esto... Pero es para adultos. Pero esto claro. es para adultos, y como que no entendía. Luego le ponían a hacer un experimento que era como también, pues es ciencia, es un programa Claro. de niños, ahí no entendía un poco ese... Pero que eso no es ni bueno ni malo, es que allí, por la pura configuración de la audiencia, hay programas para cada uno de esos espectros. Aquí no, como somos tan pocos, es como hay un programa para todos, para que lo vea todo el mundo. Y claro, eso es muy difícil, que guste a todo el mundo. Y a veces traer esos formatos de Estados Unidos, por ejemplo, me acuerdo cuando hicieron una versión de un programa de Ellen que lo presentó Silvia Abril en Antena 3. Sí, como que tuvo una audiencia al principio buenísima y luego cayó en picado porque a lo mejor no es el tipo de... No sé por qué, pero... Hay una cosa que... Family Feud ahora. Sí, a los americanos... No he visto que cuando tú te pones un programa de Ellen o te pones un programa de Jimmy Fallon y tal y sacan a alguien del público que está a topísimo, están como gritando como cualquier cosa están, como si fuese Oprah, les emociona. También hay una cosa cultural que para ellos salir en la televisión, ahí hay... Es un continente entero, es como si aquí haces una cosa y te ve toda Europa. Para ellos dicen, es que salgo en la televisión nacional y ellos les parece como algo increíble. Entonces están con Ellen, que es una figura, aquí es que a un presentador de la tele te lo puedes cruzar por la calle, pero digamos es que para ellos es algo que de un continente entero están a topísimo. Entonces aquí cuando hicieron ese programa, de repente llamaban a concursar a no sé quién y salía como con una reacción como sobreactuada. Entonces era como muy difícil de ver porque no va en nuestro Ya nuestro ADN es eso, estamos cogiendo algo que Todos culturalmente no es habéis salido en la nuestro tele en producto. algún momento, ¿no? Aquí en España todo el mundo salió en la tele alguna vez. Todo el mundo, sí, en esto no está, ¿no? ¿Y lo de los morancos? Venga. Uf, eso es totalmente real, no sé qué año era eso. Sí, también los conocí. Yo escribí un especial de Nochevieja de los morancos. No sé, 2002. Bueno, sí, eso, ahí lo pones seguro. Escribí un especial. Yo me reuní con el director del programa y me dijo, Televisión Española tiene un archivo súper potente de programas así históricos y tal, y hemos pensado en hacer el especial de Nochevieja, que lo van a hacer los morancos, pero con algún rollo que, no sé, pues que haya posibles saltos en el tiempo para meter cosas de archivo y todo esto, pero me dijo el director, yo no he visto... ¿Cuándo? 2013. Y mira cuándo empezó el Ministerio del Tiempo. Me dijo el director, yo no he visto ni una peli de viajes en el tiempo en mi puñetera vida, no tengo ni idea de ciencia ficción, o sea, yo esto no sé cómo hacerlo, a ver si se te ocurre a ti alguna forma de que yo esto lo pueda entender. Yo me he tragado todas las películas del universo, de viajes en el tiempo, y dije, hostia, a ver cómo puede entender la gente algo de viajes en el tiempo
sin tener que explicar muchísima física teórica inventada. Yo que he estudiado comunicación audiovisual, evidentemente no tengo ni puta idea, pero bueno, de las cosas que hay en las películas. Entonces empecé a darle vueltas a los coches, a tal y cual, y entonces dije, hostia, bueno, Stargate, que es un concepto de viaje en el tiempo que yo creo que la gente puede entender porque al final es una puerta que se abre y no sé qué. Y luego me acordé de Mortadelo y Filemón y el armario del tiempo, que es un corto de animación de Mortadelo y Filemón de los años 50 o 60 o algo así, que viajan en el tiempo abriendo un armario y metiéndose dentro. Digo, hostia, yo creo que mezclando estas dos cosas se puede hacer. Vimos cuál era el presupuesto del programa, digo, hostia, pues yo creo que lo único que se puede hacer aquí es ir a Televisión Española, ver un pasillo con muchas puertas y como en la serie original de Los Cazafantasmas, Los Cazafantasmas es una serie de los años 40, donde los cazafantasmas eran un señor con gorra, un tío con traje y un gorila gigante. Esto es real, los cazafantasmas originales son esos. Era una serie en blanco y negro, podéis verla. Todos los capítulos terminaban con que estaban en un castillo, se metían por una puerta y salían por otra. Pues mezclando el armario del tiempo, Stargate y los cazafantasmas, dije, hostia, vamos a hacer unos pasillos en los que cada puerta te lleve a una época diferente. Y los morancos entran por ahí y salen no sé qué. Se estrena el especial, que consistía en eso, los morancos viajando por el tiempo, entrando y saliendo por puertas, y esa misma temporada se estrena el Ministerio del Tiempo. O sea, que les copiaron 2015, al año siguiente. Les copiaron la idea. O sea, en realidad no, ojalá, pero me gusta decirlo. O sea, no lo sé, pero ya no sabía nada. Juzgad vosotros mismos, yo no lo voy a decir. Pero a mí parte de ese éxito, ya tenéis el título de ese dinero, de esta entrevista. Eso es, totalmente. Yo quería preguntaros a ver, es que un poco, que los dos han trabajado en likes, ¿no? Sí. Es que yo lo veía y me suena de eso de que te veía en la... Alguien que lo ¿Veías veía. likes, hostia? Eras el único espectador. Sí. y me acuerdo que anunciaban series y tal, y salía los Javino también. Sí, Sí. seguro. ¿Cómo es Raquel Sánchez Silva? Pues muy guay. Yo es que encima yo era muy fan de los programas que ya había hecho previamente de hace la hora Wiki, que era un programa que cuando yo era un poco más joven era la modernidad y era tal. Luego hizo los de Pekín Express, entonces yo era como esa gente que decía, ostras, quiero trabajar con ella. Y luego es una tía como, es que tiene en la cabeza un cronómetro, el programa te lo sabe, tú le explicas, el guión se lo dabas, senta para y decía, bueno, cuéntamelo. Entonces empezaba a decirle, pues mira, primero va esta sección, luego salgo yo que doy las noticias, luego viene el tal, no sé qué, ya se hace un esquema, tú, con eso arrancaba el programa y con ese esquema tiraba, y es una comunicadora buenísima que se hace el programa con... Maravilloso. ¿Y qué Y fue? la sección de los Javis, claro, esa era mi sección, ojo. Yo tenía... Era el tercero de los Javis. El tercero de los Javis. Yo tenía un grupo de WhatsApp con los Javis, los tres Javis, para escribir esa sección. Yo era el que les buscaba el material y las obras y todo eso. Ese grupo de WhatsApp era muy guay, que por cierto, éramos, o sea, claro, Javi Ambrosi, Javi Calvo y yo, Javi Valera. Cuando se estrenó, o sea, en aquella época fue cuando estrenaron la peli de La Llamada, claro, la primera peli que hicieron. Entonces dijimos, hostia, pues vale, además de la sección, que era una sección sobre estrenos de teatro. Además de eso dijimos, hablamos de vuestra peli y tal. Vale, genial. Yo estaba escribiendo eso y les pedí los materiales. Digo, oye, ¿me podéis pasar el tráiler para que se lo mande a la realización? Y me dice, esto en un grupo de WhatsApp, me dice Javi Ambrosi, vale, pero esto es cosa de Javi. Digo, vale, me lo pasará Calvo. De repente me escribe Javi Calvo, sí, eso lo lleva Javi. Digo, como, o sea, si me ha dicho Ambrosi que lo llevas tú, tal, y de repente me pasan otro contacto que pone Javi. Pero nadie creía necesario hacer una aclaración de lo lleva Javi Pérez o Javi Fernández. Y este Javi era otro señor que era colega de ellos y que era el que llevaba las cosas de vídeo. Pero nunca necesitan ninguna aclaración. O sea, ellos entienden, diciendo, lo lleva Javi. O sea, para mí, mi teoría es que, ¿conocéis los pitufos? Del mismo modo que los pitufos utilizan la palabra pitufar, los Javis utilizan la palabra Javi. O sea, yo creo que es eso. O sea, todo en su mundo es Javi. O sea, Javi, nos vamos a Javi a tomar unos Javis, Javi que sí. O sea, ellos se comunican así. Y solo ellos lo entienden. Del momento en que entra alguien a trabajar en la OFI, Javi. Y ya está, es todo eso, sí. Javiera. A partir de ahora te llamaré Javi. Sí. ¿Qué formato les encantaría crear? ¿Qué falta en la parrilla de tele? Es que nosotros ya lo tenéis que crear vosotros, que nosotros ya tenemos que crear. Nosotros ya estamos... La parrilla de tele ya está amortizada. Claro, nosotros y la tele. Vosotros sois jóvenes y tenéis que hacer cosas, nosotros ya lo hecho. Innovad vosotros. Un consejo para los futuros guionistas. O para las futuras ingenieras. Un consejo sobre ingeniería. Pero ¿estudiáis otras audiovisual y tal? ¿Y os interesa el guión o algunos otros aspectos del audiovisual?
Pues para la gente que nos está viendo a través de Twitch. No, pero no te acabo de entender. Un consejo de guión para Sí, futuros guiones. sí, si hay alguien que ve en Twitch o alguien que le interesa escribir o no sé. Pues O O para mí. alguien que el día de mañana acaba siendo O para mí. guionista. no lo sé. ¿Vosotros queréis? Yo mi mayor consejo es que cuando vayáis a escribir comillas o paréntesis, pongáis los 2 paréntesis y luego clic dentro y escribís. Yo sí lo hago así siempre. Y pone muy nerviosa a la gente que está mirando cómo escribes. Porque nadie lo entiende. Y yo de verdad lo veo súper práctico. Sí. Y alguien ha visto cómo escribes y está muy nervioso diciendo ¿qué haces? Los de clase me miran mal. Aquí es mucho más cómodo. Mucho más cómodo. El mejor consejo. No lo he entendido. Yo claro, la gente normal como nosotros, Eso es. abre paréntesis, escribe la frase, cierra Y cierra paréntesis. paréntesis. Y ellos Utilizas la abren, flecha. cierran y luego ponen el cursor en el medio y escriben. No, en vez de clicar con el cursor, le das a la A la flecha de izquierda, claro. ¿Qué necesidad? Es mucho más fácil. Están locos estos. Toda mi carrera se debe a ese hallazgo. Ya. Yo escribiría una webserie en base a eso. Podría ser, sí. Guionista. Entre paréntesis. Sí. Muy buen Es lo que pasa entre capítulos. Sí. Tú, el consejo que, bueno, No lo sé, es que no lo he pensado, no sé qué consejo daros. Y yo tampoco sé si quiero que haya más guionistas. Claro, es que esto es una jungla, es que esto me quitáis el trabajo. Luego venís los jóvenes. Entonces el consejo es no seáis guionistas, ¿no? Sí, Yo creo que es un muy buen consejo. No hay trabajo. Yo de verdad creo que el mejor consejo ahora mismo, y esto es de verdad, en cuanto a felicidad y en cuanto a encontrar trabajo de guionista, es no ser guionista. O sea, hacer algo. O sea, antes, cuando nosotros empezamos, que hicimos el máster y todo esto, entramos como a profesionalizarnos ya directamente como guionistas, yo creo que eso se ha acabado. Ese reino se ha acabado. O sea, eso es el juancarlismo. Eso está en Abu Dhabi ahora mismo viviendo esa forma de trabajar. Yo creo que ahora lo más práctico de verdad es que cada uno, si tiene una inquietud cultural, creativa o lo que sea, con las herramientas que hay, que son infinitas, que haga algo, que crea. Específico. Eso es, que yo quiero hacer una especie de videoblog contando mis mierdas, pues te lo haces en Reels, en TikTok, en YouTube, en lo que te dé la gana, y te lo haces, tú te lo guisas, tú te lo comes. Que quieres hacer algo tipo, joder, se me ha ocurrido un formato muy guay, me encantaría hacer un programa pues como de entrevistas a drags, pero desde el punto de vista no sé qué, no sé cuánto, pues te haces un podcast de eso. Y una vez lo hayas hecho, primero vas a aprender mogollón, luego has hecho algo que de verdad lo has sentido, y si alguien descubre eso, que generalmente pues el mundo del guión tiene, o sea, el mundo profesionalizado tiene cierta inquietud y está viendo esa serie de cosas, si lo ven, te van a coger por algo que te gusta hacer. No te van a obligar, por lo tanto, a hacer algo que a lo mejor no te gusta. O sea, nosotros hemos currado 1000 mierdas que no nos ha gustado. O sea, yo he trabajado en programas del corazón. Yo he contado que Yo he tenido que escribir. de gente desnudándose. Claro, totalmente. O sea, yo tuve que escribir la trama de cuando Kiko Matamoros se fue a Bali. ¿Dónde se fue? Que se supone que estaba fuera de España y no se sabía si se había suicidado. Yo tuve que escribir la trama de si la segunda novia de Kiko Rivera estaba embarazada o no. Techi. Pero trabajaba Techi. en Sálvame. No, en la competencia, cuando Antena 3 estaba haciendo todavía programas de corazón. Ah, eso es lo que hiciste. No sé lo que hiciste, no. no, Tenía, el que llevaba Cantizano. Cantizano llevaba lo que sería el deluxe y a diario, Cristina Las Vinges era tal cual lo contamos. Se llamaba el programa, diario. Pues yo trabajaba ahí. Yo he hecho una cosa, yo he visto a Esperanza Aguirre vestida de mariposa cantando. ¿Es verdad? Eso, o sea, y quitarse la cabeza, o sea, he visto el horror de cerca. Cuando Tony Cantó Pues trabajó. Tony Cantó era mi favorito y de repente se quitó la cabeza y fue como, ha sido Tony Cantó todo el rato. ¿De qué clase? Sí, me tuve que replantear muchas cosas después de ser fan de descubrir quién era, porque yo no lo sabía. Ahí levantando la mano. Sí. ¿Cómo es el día a día del guionista? En plan, no sé, vuestro trabajo. La repetimos para Twitch, ¿cómo es el día a día de un guionista? ¿Cómo es vuestro trabajo, vuestro plazo? Pues depende del... Claro, depende del tipo de programa. O sea, si es un diario, pues generalmente tú vas a una oficina o una redacción y tienes un trabajo de 8 horas y hasta que haces el programa y los programas pues salen porque ya no tienes más tiempo para prepararlo y dices, pues arranca el programa. Si es pues una serie, como Si es una serie tienes un mes para escribirla y el último fin de semana te matas a escribir y Claro. el resto del tiempo no se está haciendo nada. Generalmente, ahora es verdad que está muy guay porque hay como hay muchas plataformas que hacen series, nosotros por ejemplo hacemos una serie en Plays, jugaría a hacer una serie para Netflix, como mucha producción y están haciendo muchas cosas, pero también eso ha hecho
que se abaraten algunas cosas y que las preproducciones sean como muy cortas. Entonces sueles tener como poco tiempo para hacerlo. Entonces al principio pues, es como mucho sufrimiento para llegar a un deadline rápido e entregarlo y luego tardar mucho en verlo. Si es una serie, tardar un año en que sea. Pero depende mucho del formato, el cómo te organices. También hay gente que es súper constante en el trabajo, que incluso si tiene que escribir... O sea, yo cuando he hecho ficción, pues a lo mejor a ti te dicen, vale, se piensa más o menos cuáles son el capítulo, cuáles son las tramas y te vas a tu casa a escribirlo. A lo mejor tienes una semana para escribir el capítulo. Hay gente que, estando en su casa, previo bueno, claro, nosotros estudiantes, claro, iba a decir yo previo al confinamiento que antes no se teletrabajaba. Pero para mí trabajar en mi casa es el horror. Y mucha gente, estando en casa, se levantaba y se pone su alarma, 8 de la mañana, se sienta delante a escribir, y yo no, yo es como estar paseando por dándole vueltas a las cosas y el último día es cuando me entro la ordenador. Entonces, no sé, si es el proceso de cada guionista tiene su forma de trabajar y luego la prisa que mete. Pero al final, en programas diarios, que yo creo que lo que estamos haciendo ahora sí que los procesos son súper estrictos, pero porque se emite a una hora, o sea, ya está. O sea, nosotros, no sé, en La Resistencia es que a las 10 de la mañana tenemos una reunión para repartir más o menos el guión de lo que va a ser el día, que se planifica más o menos a una semana vista, y ya está. Yo distribuyo el trabajo, cada guionista escribe una parte y luego por la tarde se revisa todo, se mete ya en el plató, o sea, en el teatro, se meten así como unos últimos chistes y el programa sale. O sea, es básicamente todo el día estar currando en el programa concreto del día. La utopía siempre es, vamos a adelantar algo, vamos a escribir algo para otros días, eso nunca pasa. O sea, no, siempre al final te pilla el toro del día y esa especie de adrenalina que es un poco adictiva y posiblemente mortal, te atrapa y al final vas trabajando para el día. Y yo he dicho ya que me levanto a las 5 de la mañana y que lo odio mi trabajo. Tenemos tiempo para un par de preguntas rápidas. A ver, ¿alguna pregunta rápida? Sí. Marta. Yo tengo dos. Me interesa saber si... Mira, hay gente por ahí. Perdón. No, sin Marta, pero es que... Hola. ¿Quién está ahí atrás? Marta, Xavi, Álvaro. Marta, cuéntanos. No, yo quería saber, o sea, me interesa saber si conocéis, no te metas en política, el trabajo de Facu y Miguel, Sí. ¿qué parece? Por si no se ha oído, dice que somos que podemos ser tan geniales, sí, que somos las personas más graciosas que has... ¿No? Es lo que... Sí. Ahora sí, dicho esto lo tenemos para Twitch. Perdona, sí, digo. Eso, y... ¿cuál es vuestro signo del zodiaco? Echa la carta, no sé qué Vale. ¿Conocéis No te metas en política y el signo del zodiaco? ¿Cuál es vuestra opinión de nosotros? Yo conozco No te metas en política, no te metas en política. Mira, hablo con Maldonado, casi. Me he salido un poco, me he trabado. Maldonado es también colaborador de un programa llamado Cuerpos Especiales en Europa FM. Lo conozco, pero no lo sigo mucho, creo que Javi lo ha Sí, visto. yo soy un súper fan de No te metas... O sea, bueno, era súper fan de No te metas en política y me parecen la hostia los dos. Yo he currado con los dos, yo he currado en Leitmotiv, estoy pensando, no sé si los conocía antes de eso. Y es que son increíbles. Y son, fíjate, o sea, estas cosas... cuando hay siempre en el arte estas evoluciones de, no, venga, pasamos del Renacimiento al Barroco, y hay artistas que siempre están en el medio, no, no se sabe si se considera totalmente barroco o totalmente renacentista, porque es un poco como el eslabón que hay entre los dos, y a raíz de ese salen otras escuelas. Creo que ellos dos, o sea que Maldonado y Facu, son los que unen dos generaciones de consumidores de cultura audiovisual. Es que ahora mismo no sé cómo llamarlo porque no es ni tele, ni radio, ni podcast, ni nada. Es todo junto. Porque creo que Facu, siendo el más joven, Facu tiene, pues creo que tiene 14 años ahora, ¿sí? O sea, de edad mental 77 y físicamente tiene 14 años. Es que es prácticamente un locutor clásico. Lo que hablábamos antes de Ibai, pues él es lo mismo. Él podía ser un periodista, podía ser el Iñaki Gabilondo de esa generación, pero de repente, cuando lo está petando, es haciendo la twitcheada por las mañanas. O sea, ha redescubierto o casi inventado diferentes sistemas, porque empezaron que si era un podcast, que si un show de teatro, que claro, y ahora está haciendo Twitch. O sea, en realidad ya te digo, creo que están a caballo entre esas dos generaciones y haciéndolo de puta madre y con un material muy suyo. O sea, poca gente puede hacer eso. O sea, yo trabajo en el intermedio y menos mal que cuando yo curraba en el intermedio todavía no... Bueno, sí existían, de hecho yo fui alguna vez cuando lo emitían en público y lo hacían en el teatro este en Lavapiés,
Pero es que ahora es como, tío, ¿para qué hace falta el intermedio si están estos muchachos? Y luego dices, bueno, pues para que los señores de 60 años liberados sindicales vean algo en la tele. Y yo soy Capricornio, ascendente no sé, nacido el 25 de diciembre, por si eso la Muy bien, me parece. Yo soy Virgo, nacido el 5 de septiembre. Soy virguísimo. Eres Virgo literal, yo soy Capricornio un poco, sí, puede ser. Y Dos luego... signos de tierra siempre están bien. ¿El qué? Dos signos de tierra siempre están bien. Y luego, perdón, también si conocéis los Felices 20 de Nacho Vigalondo, que ya ese me parece como... Sí, ha estado... Bueno, Miguel Anómalo ha estado Sí. aquí trabajando y tal. O sea, y lo dirigió. Increíble. Los Felices 20, un programa que es verdad que me ofrecen a mí, yo dije que no. Y yo empecé a odiar a Alejandro desde ese momento. Sí, no pensaba que... Luego, fíjate, no sé, pues una equivocación, ¿no? A veces estaba bien pasando las cosas. Y... A mí me flipa, me parece que han hecho algo brutal, de autor. A ver, me da pena que se haya acabado, es verdad que es difícil esa cosa que se mantenga en el tiempo, pero... Por lo que comentábamos antes de las cosas Sí. más especiales y mejores, son muy difíciles de mantener porque evidentemente no llegan a todo el mundo. Lo bueno es que ahora pasa una cosa que antes no pasaba en la tele. Antes la tele se diluía, o sea, tú veías una cosa y solo ocurría en el momento en el que se pasa. O sea, la televisión española que tiene el archivo es muy difícil que eso se conserve. Entonces lo bueno es que los Felices 20 van a estar ahí en YouTube para siempre y es una obra audiovisual que, pues, como en los 80 y la Edad de Oro, un programa vanguardista, punk, loquísimo tal, pues es que, no sé, me parece increíble. Está haciendo cachitos ahora mismo en directo aquí live. Sí. O sea, increíble, a tope con los Felices 20, ojalá... De hecho, ya, fíjate que hemos hablado mucho de los Felices 20 en las últimas semanas en La Resistencia, porque nos parece la hostia, lo seguimos muchísimo y nos parece que tenía una ventaja adaptativa con respecto a La Resistencia que a nosotros nos flipa. Es que muchas veces tenemos ganas de hacer esa cosa tan fringe que tiene los Felices 20, de arriesgar muchísimo, de hacer cosas que no son puramente comedias, sino son desconciertos, son incomodidad, como lo que hablábamos antes de Ricky Gervais, y todo esto se debe también a que ellos no tienen público en directo. En La Resistencia no podemos hacer eso porque el público en directo no entiende nada. O sea, tú no puedes estar 10 minutos con un señor cantando lo mismo, mirando fijamente a un punto, porque el público dice, bueno, no, se va directamente y se cae el escenario y luego no se puede remontar. Eso se lo puede permitir, pues eso, algún programa que no tiene público y que es tan especial como los Felices 20. ¿Que nos gustaría hacer algo así? Nos encantaría. Y muchísimas de las ideas estas que proponemos y que todavía no se sabe si se van a poder hacer o no, son porque son los Felices Veintescas. O sea, son ideas muy extremas que no sabemos si el público en directo del teatro, que son 200 personas, van a entender en ese momento. Eso responde a lo que decía antes de qué formato nos hubiese gustado hacer y tal, pues fíjate, uno que en su momento no cogí y que acaba siendo algo muy bueno. Los del fondo, nombre, signo y pregunta. Shaggy, Capricornio y tengo dos cortitas. Vale, La primera sobre lo de los consejos para escribir. Sí. Quería preguntar si de alguna forma, si es sano tener un hábito de constancia, aunque no quieras escribir y aunque no te dé nada por escribir, sencillamente ponerte a escribir algo que sabes que es malo y que solamente te estás forzando a escribir porque te estás generando un hábito porque crees que es sano. La pregunta es si eso es sano. Y luego la otra pregunta es con respecto a un tema que se estaba dando antes, que no sé cuál sería el título, que es si de alguna forma se puede vivir buscando ser contracultural en un programa o en un medio que cada vez es más mainstream. Por ejemplo, ¿qué sucedería si el show de Eric Andre de repente fuera super mainstream y tuviera un montón de imitadores? Pues ¿qué sucede cuando de alguna forma se busca hacer contracultura a los medios españoles en la Resistencia, pero de repente es de las cosas más populares en la actualidad? Pues respecto a lo de los hábitos, yo creo que sí, es bueno. Sí que... Sí, o sea, que escribir y seguir creando, o sea, no le veo ninguna cosa que se pueda hacer. No es malo en absoluto, es muy positivo. Y de hecho, esto que dices, escribir algo aunque no sea bueno, ¿qué tal? Nada es bueno cuando no está escrito. O sea, en realidad lo bueno se hace cuando lo terminas de escribir, cuando lo pules, cuando lo reescribes. Una de las máximas del guión es que escribir es reescribir. O sea, ninguna versión primera es buena. O sea, eso tienes que machacarlo y tal. Y el hábito está guay, porque también hace esta cosa de coordinación psicológica de que escribir mucho hace que la cabeza diga, que yo soy una cosa que escribe. Vale, pues vamos a proceder a esto. Sobre todo también es que no sé qué tipo de cosas escribes, si es o cine o cortos o lo que sea. Hay muchas
si ahora también hay muchas formas de producirse, autoproducirse o sacar contenidos, que cuando, aunque no parezca, nosotros sacamos 2 años, bueno, que era muy difícil, o sea, yo quería, a mí me gustaba mucho la televisión, es que yo tampoco podía escribir para mí porque yo, ¿qué hacía? O sea, escribía un programa de televisión que nunca iba a llegar a la televisión, o sea, para mí llegar a la televisión fue como una especie de milagro. Sí, no podíamos hacer esto que se puede hacer ahora. Pero es que ahora, claro, hombre, si es cine, pues entiendo que sí que es una cosa complicada, si es otra cosa, hay muchas formas de sacar a luz y creo que eso es guay. Sí. Y con respecto a lo otro, lo de la contracultura, muchos elementos ahí, por lo general, jugar a ser contracultural, o sea que es algo ya de per se como de intención provocadora, es complicado porque siempre estás intentando ir a la contra, ¿no? Ir a los márgenes. Eso siempre es súper duro. Y si lo intentas, si lo estás haciendo de verdad, al final nunca vas a ser mainstream, pero porque no te van a dejar. Porque si de verdad estás cruzando ciertas fronteras, nadie que sea de un medio tocho te va a fichar. Porque es así, funciona así. O sea, claro, los medios están controlados, son grandes grupos, etcétera, etcétera. Ahora, si haces algo que es muy extremo, que se pueda permitir, prefiero que la resistencia, sí que somos contraculturales en la medida de que la tele es lo que es y nosotros somos pues ese vértice de la tele, pero estamos dentro de la tele, no nos hemos salido del vértice. ¿Qué pasa cuando eso pasa a ser mainstream? Te genera algo, a mí, personalmente, no te digo que me dé rabia, pero yo es verdad que nunca he buscado, de hecho esta es una discusión que yo creo que hemos tenido a veces Alejandro y yo nunca he necesitado que lo que yo trabaje tenga éxito, y de hecho a veces me ha dado rabia. La única ventaja de esto, que evidentemente si el programa va mejor, puedes pedir más dinero. Esa es la única ventaja real. Quienes hacen el programa por encima de ti, que son quienes ganan más dinero, siempre van a querer que sea mainstream. Porque evidentemente, haciendo el hormiguero, se gana infinitamente más que haciendo la resistencia, o que haciendo cualquier otra cosa, o que haciendo los Felices 20 ya ni te cuento. ¿Sabes? O sea, eso es así. Entonces, pues esa gente siempre se va a interesar porque sea más mainstream. No te digo que se vendan, pero si la gente compra ese mensaje, porque la contracultura al final funciona así, las puntas de lanza son para abrir un camino, y cuando ese camino lo abres, ya está abierto. O sea, la gente empieza a decir, joder, pues eso está guay, pasa con todo. O sea, el rock and roll al principio es súper contracultural y ahora es la música más comercial del mundo. O sea, funciona así, que no es tan malo si no estás traicionando tu mensaje en sí. No sé si he respondido a algo, he dicho palabras así como muy elevadas y yo creo que eso más o menos, ¿no? Y yo también soy Capricornio, que eso ya quería insistir en eso. Pues ya... ¿Cuándo pues sí, como yo hago 4 horas de programa al día, me hace poquísimo esto, que me llama un suspiro. Con esto acabamos, agradecerles que hayan venido. A vosotros por escucharnos. Ha sido un placer. Por verdad. Me gustaría acabar con una frase del gran maestro de la comedia, Ignati Farray, que diría: comedy is like a big black dick. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Por si acaso, porque es que justamente es hora de cenar y cenar rápido, que a las 10 está aquí Lalo Tenorio. Bueno, a las 10 10 igual está hemos aquí. cenado, ¿eh? Vale, a las 10 y cuarto. Lo retrasamos hasta esa hora. Prueba. sin preguntar. Sí, se me lo destripo, pero muchas gracias. No le voy a tirar por las cámaras. Nos vemos en el comedor. Espera, voy a abrir la puerta. Qué guay, nada, gracias. Que va, nada. Las de estas participantes, ¿qué tal? Sí, somos unas chapas de... O sea, vamos. Podemos dar la chapa a Errejón si quieres. Pero nada,
Yo sí, ya dale a los... Uy, Ir a cenar ¿vais a cenar al comedor? Bueno, ¿os queréis quedar a cenar aquí? Yo es que no puedo, pero igual, no sé si Ale... Yo, Vamos. vamos. O sea, vosotros hacéis vuestra gestión, Sí. Yo tengo que coger la cena y seguramente cenaré aquí. Por favor. Sí.